Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote de Abadía y hoy, como es costumbre, con un gran programa por delante. Hoy tendremos una charla diferente, con un protagonista al que podemos llamar el Willy Fogg del fútbol. Ha jugado en 14 países diferentes y estoy seguro que tiene anécdotas para dar y tomar. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos, porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Galán, bienvenido al Bigote de Abadía. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer. Nada, muchas gracias a ti por acudir a la llamada, la verdad que nos hace mucha ilusión, oye, pues conocer un fútbol diferente a través de un futbolista también diferente y también nos hace mucha ilusión entrevistar a un seguidor desde los principios, la verdad. Sí, la verdad que sigo, ya te digo, me considero un nostálgico del fútbol, un amante del fútbol, sobre todo, ahora considerado retro, ¿no? Pero, hombre, somos de la misma, como hemos hablado, ¿no? De la misma quinta, del 86, de esas nada. Y os sigo desde el principio, las fotos, las publicaciones y más ahora también con entrevistas, tanto ya, bueno, compañeros o exentrenadores que he tenido y os felicito por el trabajo. La verdad que es un placer estar aquí. He de decir yo que me siento un poco con el síndrome del impostor porque sé que tenéis todos futbolistas de primera división y yo, desafortunadamente, para mí no cumplí ese sueño de debutar nunca en primera división en partido oficial. Y tengo que decir, claro, la gente que entrevistáis son top y yo estoy aquí un poco, me he colado en la fiesta, ¿no? Pero bueno, ahora sí creo que podemos hablar de fútbol y de lo que queráis. Seguro que lo pasamos bien, impostor para nada, porque ninguno de nosotros tampoco ha llegado, así que sin problema. Y tú tendrás experiencias que también muchos de los entrevistados que hemos tenido no podrán contar, de eso estoy totalmente seguro. Pero bueno, oye, nada, por empezar un poco con la entrevista, tengo por aquí una pregunta que nos han dejado, ¿vale? Porque nosotros somos un poco baguetes y miramos, pero bueno, si nos pueden pasar el trabajo, pues, ¿qué te voy a decir? Mejor. Nos han dicho que creo que en los entrenamientos con la Cultural Leonesa y con la selección de Castilla y León te llamaban Carboni, pero no nos han dicho por qué. Ostras, eso ha sido muy... el que lo has dicho es que en estas horas no se puede decir. Esa pregunta no me la esperaba. Yo creo que es la mejor pregunta que me han hecho. Mira que me han hecho entrevistas. Bueno, digamos que soy muy moreno de tez y también no donde no es la tez, ¿no? Ahí también soy bastante moreno y me decía Carboni por eso. Como que está carbonizado allá. Sí. Pues nada, oye, nos la ha pasado Pablo, se llama el compañero tuyo. Chus Sal, que es colega y amigo de pádel y de fútbol. Así que habla con él luego cuando termine esto y le llamas la atención o le tiras de las orejas. Compañeros así o amigos, ¿para qué quieres enemigos, no? Igual es porque jugamos en la misma posición, alguna vez igual le quite el puesto y me la tiene guardada, porque esa ha sido a tirar a dar, ¿eh? Sí, hombre, esa pregunta es buena. Y también, antes de nada, Galán, felicitarte antes por tu cumpleaños, creo que es el 2 de febrero, si no me equivoco, ¿no? El 2 de febrero, que es el mismo día que Piqué y Shakira también. ¿No? Sí, eso es, creo que sí, es el mismo día. Sí, el 2 de febrero. Acuario. Así que nada, felicidades por si no hablamos después, que lo pases genial y ya por esos 40 que vienen. Sí, cuesta, habrá que hacer algo especial, estoy preparando todo y incluso había dicho que hasta el retiro, pero bueno, eso lo estoy haciendo con la boca pequeña, vamos a esperar a que acabe la temporada, aunque yo decía, bueno, yo creo que es un buen número acabar con 40 la carrera, pero me están surgiendo cosas y bueno, veremos a ver, tampoco quiero adelantarme a los acontecimientos. Nada, no hay prisa ninguna y seguir disfrutando del fútbol desde donde sea. Así que nada, ya ves, Galán, que vienen engalanados, Pablo en este caso, con la rojiblanca, ¿no? Eso es, una del Atlético de Madrid, tengo varias, pero esta de Guita es que me encanta. Igual Galán o nosotros, que somos del 86, tendríamos 2 años, como cuando el Atlético de Madrid llevaba esta camiseta, que yo creo que era de cuando Julio Salinas estaba en el Atleti y cosas de estas. Así que como homenaje a Galán por haber estado en el filial del Atlético, que eso no lo consigue cualquiera, pues hoy nos ponemos la rojiblanca. Perfecto. Muy bonita esa camiseta. Sí, bueno, tú no te quedas atrás, Galán, que nos traes una Dinamarca preciosa también. Sí, yo tengo que soy un seguidor y un buen friki también, colecciono muchas camisetas
y también de compañeros y demás, siempre le estoy dando guerra con que me las den. Y esta, bueno, es de mi ídolo, porque es Michael Laudrup, es la de Dinamarca, y ha sido siempre mi ídolo. Y como se ve que se llevar algo, pues mira, me he adaptado al programa. Perfecto. Tú, David, dinos 3 jugadores internacionales de Nepal. Pues lo tenemos complicado, lo tenemos complicado. Es abrir el cajón y he sacado lo más exótico que tenía, pero no tenía nada ni de Indonesia, ni de Costa de Marfil, ni digo, pues esta que es de Nepal, pues esta misma. Y bueno, pues por lo menos pues ir un poco acorde a la entrevista. Bien elegida, bien elegida. Y tú, Ángel, que nos traes, que solo te veo el cuello. No, hoy no me he arriesgado, no me he arriesgado, pero cuando fui a Gibraltar, un amigo mío se pilló la camiseta, o sea, tenía que haber pedido. Mira, La de pues la a tener que haber selección. pedido para la entrevista. Pues nada, Galán, empezamos lo que es la entrevista en sí. Aquí lo más difícil es hacer memoria, como bien sabes que nos has escuchado alguna que otra entrevista. Y Pablo, empiezas tú. Eso, vamos a empezar por los inicios de Galán, que yo al principio teníamos dudas, digo, hostia, ¿cómo lo llamamos? José, Pedrosa, Galán, porque Pedrosa es un nombre futbolístico que mola también la hostia. ¿Por qué Galán y no Pedrosa o por qué uno u otro? Cuéntanos. Pues mira, sí, la verdad que yo soy José Pedrosa Galán. Bueno, era, y ahora explico por qué. Porque cuando era muy pequeño, claro, mi hermano es 3 años mayor que yo, y bueno, desde muy pequeño me subían a veces a jugar con él, ¿no? Destacaba un poco de aquella, de cada época, y claro, como le llamaban ya Pedrosa, pues al final a mí, pues me hicieron, había un José ya en el equipo y hicieron Galán. Me acuerdo del presidente del club, que es el Club Deportivo de San Lorenzo, el club bueno, que estuve hasta los 14 años que firmé con la Cultura Leonesa. Me dijeron, hubo un ex internacional que se llamaba Galán, del Oviedo, te vamos a llamar ahí por él. Y me pusieron así. ¿Qué pasa? Que luego, claro, mi hermano y yo somos los mejores amigos, siempre vamos con Galán y con Pedrosa, nos llamaban ya así. Y es verdad que a mí, como siempre en el fútbol me han llamado Galán, y digamos como que el apellido se iba a ir por, bueno, porque es por familia de mi madre y solo tenía hermanas y demás, y bueno, además, decidí cambiármelo. Y ahora yo me sigo en redes y tal, sigo José Pedrosa Galán, pero en verdad, esto no lo sabe mucha gente, en mi pasaporte y todo me tuve que cambiar todo porque soy José Galán Pedrosa. Me lo cambié. Me lo cambié también pensando cuando estaba embarazada que iba a tener niños y he tenido 2 niños. Así que al final el apellido, digamos que se pierde igual como primer apellido, pero yo hice el esfuerzo por mantener ese Galán. Hostia, qué buena. Para que conocerte un poco la demarcación, yo creo que siempre has sido medio centro. No sé si alguna vez te has aventurado en la media punta, pero cuando empezaste a jugar de niño, eras delantero, el típico que enchufabas todos los goles y que luego en clase te elegían a ti. ¿Cómo eran esos inicios? ¿O siempre naciste medio centro? Bueno, meter muchos goles nunca he metido, o sea, ni ahora ni nunca. No, es verdad que de pequeño metía bastantes, pero siempre fue como un media punta, digamos, ¿no? Bueno, acá en el fútbol 7 más un box to box, ¿no? Que se llama ahora, ¿no? Pero siempre fui media punta. De hecho, incluso ya con 32-33 jugué en Qatar de media punta, en Austria jugué de media punta, con Chus, el compañero juega de media punta, siempre he jugado de media punta. Lo que pasa es que es verdad que creo que tenía más visión de juego y ya como te digo, no tenía mucho olfato de gol. Igual, incluso siendo joven de división de honor en Atlético de Madrid, hacía 6, 8 goles por temporada, que no son muchos para un jugador que pueda vivir de siendo un segundo punta, media punta. Y entonces me fueron retrasando ya la posición a partir de 18 años. De hecho, en el Atlético de Madrid, cuando firmé con Quique Estebarance, luego con Pantic y Pepe Murcia, de mediocentro. Incluso Pepe Murcia me llegó a poner de lateral derecho. Y ya empecé a retrasar la posición. La mayoría de mi carrera jugó de 8, de interior o algo así. Y es verdad que a partir de Jordania, que sería en 2016, empecé a jugar más de pivote de organizador o más de pivote organizador o defensivo, ¿no? Y creo que es verdad que un entrenador italiano que tuve en Rumanía, Stefano Macopi, también era el jugador de primera división, jugó en el Verona y demás, me dijo, tú vas a ser mi Pirlo, todos los balones pasan por ti. La verdad que disfruté muchísimo porque me acuerdo que tocaba, vamos, todo el rato el balón y un estilo de juego que creo que me venía mejor. Y yo creo, y en esta posición sigo un poco de 6, pero ya te digo, a veces depende del entrenador también el juego, de hecho. Pero con 13, 14 años he leído que ya había muchos filiales que llamaban a tu puerta. Parece ser que el Valladolid quiso ficharte para su filial. Yo me he criado como maquinista
en los cursos de formación con mucho leonés. Y la relación entre los leoneses y los de Valladolid no son muy, muy buenas, que digamos. No sé, ¿cómo veías tú esa presión de decir, hostia, un tío de León que se va al Valladolid? Luego en la cultural leonesa te dijo que no te fueras allí. Cuéntanos esa historia o esa posibilidad de fichaje por el Valladolid que al final se frustró. Sí, pues mira, es verdad bueno, con 15 años tengo ofertas de muchos equipos de filiales de primera división o de canteras de primera división, mejor dicho, de Valencia, de Español, de no sé. Pero claro, Valladolid es la más cercana, para estar cerca de mi casa y estar cerca de mi familia. Es verdad que ese sentimiento de Valladolid y León de enfrentamiento no lo he tenido nunca porque desde muy pequeño, desde 12 años, fui a la selección de Castilla y León y quieras que no, pues claro. Y además que estoy muy agradecido porque fue lo que me abrió las puertas un poco o donde yo supe que dijo, quiero ser profesional. Y no he tenido nunca eso. De hecho, ya fui a ver hasta la residencia de Valladolid y me iba a quedar y fue la cultural que en esa época entró por fútbol con mucho capital económico y demás, querían ascender a primera y me dijeron, no, no, tú no te mueves porque en 2 años vamos a estar en primera. Me prometieron, eso sí, el vicepresidente, que siempre lo recuerdo, Carlos García, me dio su palabra de que si en 2 años no suben a primera me dejaban salir. Y cuando yo era juvenil de segundo año, pues gente del consejo no me dejaba ni él dijo, yo le he dado la palabra a su padre, a él y tal, y fue así cuando firmé por Atlético de Madrid porque al final la cultural no había subido y seguía en segunda B a pesar de todo el esfuerzo económico y de los playoffs que se jugaron y que por mala suerte no se pudo ascender. Pero luego cuando entras en el filial del Atlético de Madrid, en los entrenamientos, ¿tú notabas que el balón iba a otro ritmo? En plan, hostia, te llevaste las manos a la cabeza, ¿qué hago yo aquí? Esto es una calidad brutal, los rondos son tremendamente técnicos. ¿Qué notabas de jugar en la cultural, con todos mis respetos, a un filial del Atleti? ¿Había mucho cambio? La verdad que no, porque yo ya estaba en División de Honor, la misma categoría, ya había jugado desde juvenil de primer año, iba a la selección de Castellón desde juvenil de primer año, con Eusebio Sacristán y con Carlos Hugo y con Juan Carlos también, míticos de nuestra época que obviamente conoceréis y tuve la suerte que me entraron, Alberto también, el mítico delantero del Racing Santander de Valladolid, y claro, había mucho nivel. Entonces, sinceramente, cuando fui al Atlético de Madrid, incluso recuerdo que estaba Baranz que me paró en pretemporada y me dijo, va a ser titular y siendo número 10 del Atlético de Madrid, que además fuimos campeones de liga, o sea que creo que de aquella tenía bastante un nivel. Bueno, de hecho me subieron al B, incluso Pepe Murcia me sube siendo juvenil, con el segunda B, que de aquella estaba Mario Suárez, estaba, pues creo que lo comentó él, ¿no? Manuel Moral, Braulio, Mané, Diego Domingo Cisma, el filial, era un gran filial. Y yo creo que de aquella pues sí que me daba el nivel, ¿no? Tuve una muy mala suerte porque cuando de hecho Pepe Murcia me sube con el segunda B y me hace debutar y voy tres partidos consecutivos, se me sale el hombro en un partido en Puerto Llano, que no me entraba, además el hombro me quedé con el hombro fuera, como una película de Monty Python iba ahí, me iban chocando con la camilla ahí en el hospital, en la ambulancia y demás, y al final me tuvieron que operar y en ese tiempo justo a Pepe Murcia le suben al primer equipo y cosas de estas que no te explicas en el fútbol, pero Pepe Murcia estaba peleado con Julián Muñoz, director de cantera, y como castigo, cuando le suben, a mí directamente me bajan al C, que estaba en tercera división. Y un poco ahí, pues, se trunca, digamos, ese ascenso, digamos, esa confianza que tenían en mí, sobre todo Pepe Murcia, fue la persona que más confía en mí en el Atlético de Madrid, para ya tengo con 18 años estar jugando en segunda B. Y ahí acaba el contrato y ya ahí entonces cuando decido irme. Pero ya, tío, de aquella en el Atlético de Madrid creo que, bueno, tenía compañeros, tío, fue con Mario Suárez, con gente así que éramos compañeros de equipo, pero creo que para nada desentonaba, era muchas veces titular o casi siempre y demás. Y como te digo, incluso para el C y para el C estaba en la aviación, estaba en tercera división, con Salva Sevilla, además estaba en el C, de acuerdo de aquella. Y más jugadores así también, y luego en el B, con Pepe Murcia en segunda B. Ya para terminar esta parte que me toca, de todos esos nombres que has dicho, que son conocidos de Primera División, Domingo Cisma, no sé si también coincidiste con De Gea, Braulio, Manu del Moral, ¿había alguno que dijeras tú, hostias, este es buenísimo, técnicamente es el que más me impresiona de todos? ¿Te quedas con Pues algún mira, nombre? pues mira, te voy a decir que para que veas a veces cómo es el fútbol, ¿no? Y lo digo siempre porque a veces mucha gente dice, joder, o esta gente que está, o que ha llegado a primera, y yo para mí, por ejemplo, de aquella, y estaban en segunda B,
Sergio Torres era el mejor jugador para mí o el más talentoso. Y luego creo que tuvo un pasado en el Tenerife, si no recuerdo mal, en segunda o en Ciudad de Murcia, pero luego nada, carrera en tercera y demás. Y para mí era el jugador con más talento. O Rubén Cuesta, también un mediocentro que me gustaba mucho. Por encima de, te digo, para mí estaba Molinero, estaban bueno, muchos jugadores que luego, o Roberto Jiménez de Porter, bueno, había muchos jugadores y a veces no te esperas quién es el que va a llegar más alto, ¿no? De aquella, me acuerdo que estaba también Camacho de abajo y tal, y yo no me esperaba o Mario Suárez, que también fue compañero mío, y para mí, pues, con todo respeto a Mario, me parece que ha hecho una carrera increíble y le tengo mucho aprecio. Quizás de aquella había jugadores que no han llegado, digamos, a nada y para mí eran mejores de aquella. Ya tengo con 18, 19 o 18, 19 años. Yo quería pararme, Galán, en tu etapa de Almería, que quería pegar un pequeño salto en tu carrera y recordar esa etapa en Almería. Entras en el filial y ahí, bueno, pues la verdad que lo haces bastante bien, llegas a ser capitán, si no me equivoco, del filial de Almería y ahí hay un par de amagos o no sé qué pasó ahí, pues que Emery te quería para el primer equipo, pero al final, bueno, eso y no pudo ser. Luego creo que fue Hugo Sánchez también quien te llama para el primer equipo, he visto un poco tu desarrollo, pero creo que tampoco se puede hacer del todo. ¿Cómo fue toda esa historia de ascenso al primer equipo de la Almería? Pues mira, yo llego de la mano de, bueno, Rafa Verges era el entrenador, de hecho, Uh-huh. y me empiezo a jugar de lateral izquierdo, lateral derecho. Fíjate que ahora mismo Rafa le considero más que un entrenador, es muy, muy, muy buen amigo. De hecho, yo también le ayudé a firmar aquí en Gibraltar, que ha firmado entrenador en el equipo de aquí. Pero tengo una relación con él me ha ayudado mucho en la academia que tengo y demás. Y el cabrón, digo, me pones de lateral izquierdo, lateral derecho, no me ponía. Y fíjate lo que es la vida, ¿no? Pero siempre un respeto absoluto y un gran entrenador. Y luego echan a Rafa porque también el filial estaba hecho para subir y no estamos teniendo muy buenos resultados. Y entra un entrenador de la casa que había entrenado el primer equipo. Joder, estoy haciendo el nombre y no me acuerdo, pero era como un consejero de la ¿Puede Almería. ser Juan Carlos Ríos Vidal? No, ese fue el No, año Carlos Ríos. que No, Ricardo luego entrenó al Huelva, que me nombró capitán. Joder, no me acuerdo ahora mismo, pero ese cuñado, o sea, es el suegro de Francisco, el entrenador también del Elche y tal. sí. Y es un señor, o sea, ya bueno, ya era, bueno, tenía ya 50, 60 años, 60 años cuando nos entrenó, pero ya había entrado al segundo equipo, perdón, al primer equipo de Almería y demás, y le llamaba siempre para apagar fuegos. Y confió en mí muchísimo. Y me acuerdo que un día jugamos un partido amistoso contra el primer equipo y de Emery, ¿no? Que de aquel están haciéndolo, era el equipo de revelación de la temporada. Y Felipe Melo, que los que son de ahí, de Pablo de Santander, ¿no? Le tenéis un recuerdo, era un jugador con un carácter. Ostras, me acuerdo que le hice una entrada, en plan, bueno, por el balón y tal, porque yo tengo mucha costumbre, mala costumbre de ir al suelo. Y me levantó la mano tal, en plan casi para pegarme. Y me dijo, hombre, no, que has hecho de puta madre, que si solo no te preocupes y tal. Y luego, bueno, el partido creo que estuve bastante bien y cuando acabó me vino Emery y me dijo, a partir de ahora tú con el primer equipo. Y empecé a subir todo con el primer equipo y cuando hicieron o cuando se salvaron matemáticamente, les quedaba un partido que era contra el Español y yo ese día jugaba el derbi contra el Poli Ejido de filiales, Almería B, Poli Ejido B. Y me expulsaron de doble amarilla, que tengo que decir que nunca me han expulsado de roja directa en mi carrera, pero bastantes dobles amarillas. Y me expulsaron y claro, luego me dijeron, joder, pues no sabes la que has liado porque ibas a ir al campo de, no sé, Cornellá, no, está todavía Montjuïc, a jugar, a hacerte debutar y demás, porque y bueno, pues al final no se pudo dar. Al año siguiente entra en el primer equipo, joder, vale, estoy con los nombres, que su hermano es de la Real Sociedad también, el entrenador, está en Almería, y es de Burgos, joder, madre mía, perdonar, Uy, serán las no, horas. nada. Bueno, en el primer equipo, que no cuenta para nada con la gente del filial ese año, pero luego entra Hugo Sánchez a mitad de temporada. Y ya Uh-huh. te digo, lo mismo, hace un partido tal, y desde que primer partido más que fue que hicimos primer equipo contra el filial, me sube. Y ya Hugo, es verdad que con Hugo y Sergio Gea, bueno, que estuvo en el Oviedo también y que era su segundo, confía mucho en mí. ¿Qué pasa? Que yo cumplo 24 años y ya no se puede compaginar primer equipo con filial. Hasta que tienes 24 se puede. Entonces,
Aún así, Hugo dijo que me quería hacer que quería hacer la pretemporada con el primer equipo, que confiaba en mí. Además recuerdo que Diego Plaza, amigo periodista que está en el Chiringuito y demás, ¿no? Le pregunta, ¿para ti Galán es jugar el primer equipo? Y dice, sí, para mí Galán es jugar el primer equipo, tal. Y luego acabo la pretemporada y me rompo el cruzado. Entonces, cuando hasta mi agente me ha dicho que me van a hacer contrato profesional y demás. Entonces, bueno, pues primero me acuerdo que el médico me dice de no operarme porque acabo contrato, intento hacer digamos, un trabajo compensatorio de fortalecimiento para intentar con un cruzado parcialmente roto, pero se me iba la rodilla para todos lados y al final pierdo todo el año, acabo la temporada y me rescinde, bueno, no rescindo, perdón, se me acaba el contrato. ¿Qué pasa? Que el filial por ascenso tenía yo con renovación automática, pero me dice que no vale porque se subió por el despacho, porque se compró la plaza. Entonces yo me quedo en la calle. Ahora, como te digo, toda la gente del club, hasta José Ortiz, Soriano, Corona, gente dice, joder, tenéis que renovarle, que él está con el primer equipo. Lillo, que está aquí, que tomo una relación con él, también de entrenador. Y, joder, este chaval, no sé qué, tendréis que renovarle. Y las palabras del presidente fueron, así es la vida, tiene 24 años y lleva 10 meses parado. Y dice, mala suerte, chico, así es la vida. Es que fueron las palabras, dice, mala suerte, chico, así es la vida. Estamos muy contentos contigo, tu actitud, tu rendimiento, pero es una incógnita tienes y eres ya mayor para el filial y no has probado que seas todavía jugar el primer equipo, porque jugué partidos en pretemporada contra la Real, contra el Hércules, contra partidos así siempre amistosos, contra el Eje de Varsovia, pero nunca partido oficial. Siempre digo, lo más fácil, lo más cercano que he estado de jugar en primera es en el FIFA, que salgo en el FIFA 2010 y que tenía dorsal, pero pues nunca cumplí ese sueño de debutar aunque fuera un minuto, ¿no? en la Liga Española. Mira, bueno, estuviste cerca, es verdad que bueno, que ahí el fútbol es bastante cruel por lo que nos has contado y bueno, pues una lástima, la verdad. Me dejas un poco al lado, pero bueno, la vida sigue, el fútbol sigue. Arconada era uno de los nombres, que se te ha olvidado, y el otro no lo he sacado, no sé quién será, pero bueno, lo he intentado buscar, pero eso no ha podido. Alfonsín se llama, Alfonsín. Vale. Era un entrenador interino y se llama Alfonsín, que es el suegro de Francisco, el exjugador de Albacete y de la Almería. Alfonsín, ahora me acuerdo. Sí. Pues nada, la vida sigue, el fútbol sigue y por decirlo así, bueno, pues empiezas a sacar el pasaporte, a viajar y sobre esta segunda etapa, que es la más amplia de tu carrera, queremos hacerte algunas preguntas y la primera te la van a hacer, si no me equivoco, Ángel. Y bueno, José, pues lo que dice mi compañero, oye, es que me ha llamado mucho la atención la tranquilidad con lo que lo has contado, porque es una situación pues bastante dura, ¿no? Con 24 años, pero bueno, estabas estudiando psicología y me imagino que eso te haya ayudado a sobrellevarlo, porque no, es muy fastidiado como lo que nos has contado. Y además volviste a tu casa, ¿no? A la Cultural Leonesa y luego ya pues decidiste, oye, ya con 25 años, pues dar el salto al fútbol internacional. Y tu primer equipo fue además en Tailandia, el Chainat, tengo aquí apuntado. Oye, yo te quería preguntar por un nombre en concreto, el Racing Danda, que porque le fichó la Almería poco después. ¿Tú lo habías visto allí en la liga? ¿Te llamaba la atención? Sí, exactamente. De hecho, yo, bueno, me preguntaron por él y fui el que un poco hablé de él y le dije que creía que tenía el nivel suficiente para jugar en la liga. Racing Danda era una de las estrellas de Tailandia y para mí era un jugador, bueno, de hecho, recuerdo hablar con Ángel Férez, también entrenador de porteros de la Almería, que por cierto, con Luis Aragonés, que lo habéis nombrado antes, ganó una Eurocopa en su staff técnico con España y me acuerdo, dijo, anda muy bien y tal. Lo que pasa, también con Francisco creo que lo hablé, que la adaptación es difícil para ese tipo de jugadores, ¿no? O sea, a nivel de talento no tiene nada que envidiar, o sea, muy buen jugador. Pero para un jugador tailandés, el tema del idioma, el tema de la comida, que yo lo viví, Al revés, sí. muy difícil. Ellos también, date cuenta que allí ganan, o él ganaba económicamente, pasa de ser la estrella del país, que todo el mundo te reconozca, y es difícil, porque en España casi al revés, tienes que probar a todo el mundo que siendo de Tailandia tienes la capacidad de jugar en la liga. Y bueno, pues no todo el mundo igual acepta ese reto, es difícil, ¿no? Y el tema de la cultura, la adaptación, yo creo que es lo que más le hizo eso difícil. Aunque creo que, si no recuerdo mal, metió un gol al Betis en Copa y demás, pero no acabó jugando o triunfando como yo decía. Ficharle, que de verdad este tío es un crack y demás, pero bueno.
Nivel, como te digo, técnico y demás tenía, pero el fútbol es mucho más que eso, ¿no? Que el nivel técnico. Hay muchas más variantes. No les guardabas rencor, entonces les hiciste labores de scout a la Almería. Hombre, a la gente, a los compañeros, nunca. A la ciudad, yo siempre digo que es mi segunda casa. Y al final es que todo, ya te digo, es que Alfonsín está dentro del club y incluso por una persona que es la que decide el presidente, pues al final, y luego ya te digo que al final, como dices tú, son esos fantasmas o cosas que cierras, ¿no? Esas heridas que cierras, porque al final siempre lo pienso, ¿no? Que no cubrí o cumplí ese sueño de jugar en primera, pero seguramente, ya te digo yo, que si lo hubiera cumplido, no te hubiera tenido esa ambición de seguir jugando, ahora 40 años y sigo jugando, o haber jugado en tantos países. Entonces, tengo que estar muy agradecido, que todo pasa por algo y agradecido a mi carrera, a lo que me ha dado el fútbol, ¿no? Que nunca lo hubiera ni imaginado ni pensado y estoy muy agradecido por ello. Ujú. Y bueno, además en el Chenak te fue bastante bien porque llegaste a jugar el All-Star, ¿no? El combinado de jugadores extranjeros, de mejores extranjeros de la liga tailandesa, y luego pasaste al Pro Duta de Indonesia. Aquí es que había visto yo hace tiempo un vídeo del jugador Terence Pujiri, que es como una bala. No sé si sabes quién te digo. Eh, bueno, bueno, me llamó la atención porque eran rapidísimos los jugadores indonesios. ¿A ti te llamó también en este sentido la atención los jugadores asiáticos, que igual técnicamente no, pero a nivel de velocidad, de explosividad, pues igual están por encima de los de otros países? Tú que has jugado en varios continentes. Sí, sí, no, totalmente. Yo a nivel técnico, a mí me sorprendió bastante el nivel. Es verdad que a nivel táctico está muy por debajo, que a veces ha mejorado más. Pero ya te digo, después de ser yo el primer español que jugara allí, el segundo creo que fue Arzu, que venía del Betis de primera, y lo hemos hablado con él, o con gente que fue ahí que venía de primera, o Carmelo del Sporting. Fue mucha gente de primera o segunda de España, y te hablaban que al final la gente prejuzga, pero el nivel de Tailandia era bastante alto, y el nivel de extranjeros también. A nivel táctico no, pero a nivel técnico te sorprende muchísimo. O sea, sobre todo con los controles, es lo que más me llamaba la atención. Mucho la velocidad de reacción, como tú dices, pero los controles. Técnicamente el jugador japonés, sobre todo yo diría japonés, tailandés e indonesio, tienen un primer toque que a veces digo, joder, no lo he visto ni en países, pues yo qué sé, con más cultura futbolística, que puede ser Austria o otros países donde he jugado, ¿no? Yo creo que Japón va a ser una potencia mundial dentro de unos años porque están incidiendo mucho en lo que tú dices, en la técnica, el regate, perfeccionándolo, pero incluso por encima de los brasileños, ¿sabes? Como muy académico todo. Como el jugador del Brighton, se me va el nombre, pero sabes quién te digo, ¿no? El japonés que hizo Sí. una tesis sobre cómo regatear, ¿sabes? O sea, que estudió el regate y además lo hace genial, pero tienen un montón de escuelas y la verdad es que no ocupo, ¿no? Los que son más jóvenes todavía van a salir muy, muy, muy técnicos. Y luego te quería preguntar, José, ¿en qué país crees que empezaste a sentirte futbolista? ¿En qué país notaste ya que era más profesional el fútbol? Bueno, en Tailandia al final, desde que llego ahí, ya te digo, al final había estado el año antes Robbie Fowler, entra Arzu, Osmar, que venía Osmar Barba del Racing, bueno, al final son muchos jugadores de segunda que venía Totti del Salamanca, bueno, poco a poco Mario Prieto, que jugó en el Barcelona incluso, se empezó a llenar aquello de españoles y es verdad que ahí te sientes futbolista porque al final eh, bueno, los estadios están llenos, juegas con 20.000, con 25.000, con 30.000, con 15.000, 10.000 espectadores y bueno, también los salarios acompañaban, una de las razones que me fui ahí, el tema económico también y bueno, yo creo que es el ser profesional o tal, o sentirte profesional, yo siempre, no sé si es una forma de defenderme, ¿no? Pero considero que una vez que tú vives de tu trabajo, es ser profesional, ¿no? Si te refieres más al profesionalismo de estructurado, de tal, obviamente hombre, cuando volví a Austria, todo mucho más organizado y demás. Pero claro, sí tiene sus pros y sus contras. Como te digo, es que en Tailandia o Indonesia, que las nombrado antes, vale, igual entre semana no era tan profesional. Ves unas cosas que dices, esto es una locura, dónde te duchas, haces dónde entrenas, patatales, pero es que de repente, me acuerdo en Indonesia, mi primer partido, 46.000 personas, mi tercer partido, 86.000 en el Yakarta. Es que tú si no te sientes futbolista ahí y claro, dices, buah, es que por esto es lo que he soñado toda mi vida. Es que el estadio a reventar 2 horas antes, incluso en entrenos venían igual 1.000 personas a ver entrenos, te conocían
Incluso por una vez en mi vida sentí lo que, no te diría, pero que hasta a veces te molesta el sentido de que no te dejan andar por la calle. En la Mongan en Indonesia no me dejaban, o en Medan, o en Chainat, que todo el mundo te conocía, llevan tu camiseta, y a veces me acuerdo que restaurantes que a veces que te venían y casi hasta te agobiaban. Y digo, "Joder, que diga yo eso, que no me conocen ni en mi casa", pero allí en Asia pues sí que me conocían. Y bueno, pues también es bonito. A mí al menos sí te gusta, ¿no? Sentir reconocido y querido, porque a mí además las aficiones allí es una cosa buena que, aunque perdías, tiene un respeto absoluto. Si te veían que dabas todo y demás, eh, yo al menos me sentí muy querido tanto en Tailandia como en Indonesia. De los sitios donde más querido me he sentido a lo largo de mi carrera. Ujú. Y fuiste, bueno, fueron de hecho 2 ligas en las que fuiste pionero. Y a mí me gustaría saber esa vitola con la que va el futbolista español, porque seguramente en estos países, pues a futbolistas de España me imagino que la consideración que le tienen es muy diferente. ¿Cómo te acogieron? ¿Qué diferencia viste en ese trato que te podían dar? Pues un jugador que puede venir, que les puede enseñar cosas, que vamos con esa vitola, vamos a decir, de jugadores pues quizás más tácticos, más, como decíamos antes, pues entrenado de otra manera. ¿Cómo viste tú esa diferencia, este recibimiento que te pudieron dar? Pues sí, David, totalmente de acuerdo con que justo en la época que fui yo, que fue 2000, en 2011, en diciembre, fui a Tailandia y claro, veníamos de 2008, 2010 y luego 2012, estando yo en Tailandia, me acuerdo de verlo con compañeros la Eurocopa 2012 y también todo el mundo quería españoles. Eh, que por una parte es una ventaja muy grande, porque claro, todo el mundo quería de aquella españoles, ¿no? En esa época justo. Luego una época que como, no quiero español. Pero bueno, en esa época querían todo el mundo españoles. La desventaja que a veces me decían, pero tú ¿por qué no vas a la selección? Allí en Tailandia, vamos a ver, pero tú has visto la selección. Es esta pregunta. No, es que ellos van a la selección, claro, uno venía de la selección de Trinidad y Tobago, otro venía de la selección de Haití, y yo ya, pero tú nunca has ido a la selección. Digo, ¿cómo voy a la selección yo? Pero estamos locos, tú me has visto jugar, ¿cómo he ido a la selección? Pero bueno, y luego que siempre te pones a vitola, ya pasa siendo extranjero. Solo de aquella pueden jugar 3 extranjeros, en Asia, en Tailandia y en Indonesia. Y claro, siempre lo he dicho, y la gente que habrá jugado ahí me dará razón, me dirá, estás loco. Para mí es más difícil jugar como extranjero en Asia que en Europa. En Chipre, cuando jugué en primera, o en Austria. ¿Por qué? Porque todo el peso recae sobre el extranjero. O sea, si se perdía estaba bien, pero si se ganaba, el equipo que tenemos, los jugadores, bien. Si se perdía, la culpa era del extranjero. Y eso todo el español. Además yo, que como te digo, no tengo mucho gol, allí, mira, te pongo un ejemplo con Arzu. O sea, Arzu firma y Arzu era un pivote defensivo central. Le dan el 10 y se pensaba que tenía que ir de todos, hablando de Ángel que ha hablado del regate. Es que vamos a ver, pero es que él es un pivote. O Bruno Herrero que firmó allí. Los jugadores de mi corte o gente de mediocentros que necesitan el equipo o son combinativos, allí creo que va muy bien los jugadores que son muy o individualistas o centrales, bueno, que te dan algo distinto, que son muy altos, que te o delanteros con gol y demás, porque lo hablaba también con Rafa Verges, tenía un delantero, se llamaba Fernando, que lo hacía todo bien, pero no marcaba 3 partidos y le querían echar. Es que a los 3 partidos te quieren echar. Allí tienes que meter goles y vives un poco bien aquello del gol. No tienen esa idea de, en España la gente puede hablar un pivote defensivo que diga, puedes decir tú, ostras, este tío ha sido el mejor hoy. Pero allí, no, el mejor es el que mete el gol. Y los presidentes pues, son gente con poco conocimiento futbolístico. Entonces, sobrevivir ahí es difícil, porque como te digo, estaba con la espada de Damocles siempre. A mí, más de una vez, me lesioné entera del tobillo y me decían, como no, ¿qué te han dicho? ¿2 meses? Me acuerdo que como no juegas ya, te echamos. No me querían pagar. Bueno, es un poco así. Le pasó a Tony Soldevilla también en Indonesia. El equipo que fue a Indonesia, lo mismo. No, es que está lesionado. Estuve mala suerte que me lesioné en esos dos países. No, solo te pagamos si cobras. Me acuerdo que en Indonesia cobré cuando le mandé una foto operándome de la cadera desde el hospital de León y ahí me dijo, hostia, era verdad que estabas lesionado, mándame tu número de cuenta. Pero son muy incrédulos, bueno, lo mismo, les justifico porque a veces ha habido, no quiero decir solo Brasil, pero a veces algún brasileño, algún jugador o tal que ha ido ahí y que igual en la última etapa de su carrera, bueno, pues venga aquí a coger un buen contrato y ya está, y ya dudan de que, hostia, este tío igual viene aquí de vacaciones. Y van mucho con la mosca detrás de la oreja. Y como te digo, ser español a veces ha sido una responsabilidad porque esperan demasiado de ti. Y las expectativas creo que a veces eran siempre muy altas, demasiado.
Ujú. Y los entrenamientos esos, por ejemplo, porque en España son entrenamientos mucho con balón, muy tácticos. Allí me imagino que los entrenamientos sean mucho más de físico. Claro, tendrán otra, a ver, poco a poco irán abriendo y conociendo otras maneras de entrenar, pero me imagino, por ejemplo, partido perdido, mañana a correr. O sea, no es cuestión de... No tenías diferencia ahí. Totalmente, David, es que eso lo has dicho, es que así era. Es que yo recuerdo un partido en Tailandia que perdimos contra el Buriram, que era el mejor equipo. Uf, tenían 6 españoles, estaba Manu Redondo, Berrocal, estaba, como te digo, Túnez, del Celta también, tenían muy buen equipo. Tenían 7, 8 españoles además, y nos metieron 6-1 creo. Y, ostras, toda la semana sin balón. Y nos mandaba a correr a un templo Buda que estaba en una montaña que había, que estaba empinada, no lo siguiente, y el tío con un megáfono de atrás, ¡correr! Y yo me acuerdo que, claro, yo el primer año es que sufrí. Yo venía de Campeonato de Madrid, de Toledo, al final equipos Cultural o Almería, y veía eso, y yo decía, no vais a mejorar nunca, es que así no vais a mejorar nunca. Que no es un castigo por haber perdido, que no, danos el balón. Una semana corriendo todo el partido. Y luego entrenamientos, 2 horas y media, el más. Me acuerdo que hacíamos 2 días a la semana hacemos 3 partes de 45 minutos de partido, todo el rato partido, partido, partido. Y encima nos ponían GPS y a los extranjeros, como cobrábamos más, nos decían, tú tienes que correr 12 kilómetros al menos. Vamos a ver, pero no, es que tú eres extranjero, es que tú ganas más. Pero es que tiene que correr el banda aquí. No, no, no. Tú que cobras más, me decía el entrenador. Es el entrenador, a nosotros. O sea, entonces, claro, yo dije, mira, un año en Tailandia y no vuelvo más. Me fui a Indonesia porque el entrenador era hispano-brasileño, Beto Bianchi, y digo, mira, yo un entrenador aquí tailandés que me tocó, digo, esto ha sido muy duro porque... Y en Hong Kong un poco así, entrenamientos casi de 3 horas, la cantidad más que la calidad, y en gimnasio íbamos todos jugadores al gimnasio, y me acuerdo, un jugador de 17 años que era así, conmigo a tal, con un jugador de 1,90, mismo peso, y venga, un minuto a ver cuántas haces, con 50 kilos, y la gente ahí casi no podía, que sigas, y era un poco esa mentalidad un poco soviética o comunista china, no sé cómo llamarlo, pero así he pasado. Tengo la imagen de los compañeros de un serbio brasileño, el inglés y yo subiendo las escaleras del hotel, que íbamos en hotel, y no sentí las rodillas en Tailandia, decir, madre mía, tío, qué paliza nos ha metido, y mañana más, que eran 3 horas. Menos mal que me pilló con 25, si me pilla ahora no duro ni un mes allí. De todos los equipos extranjeros en los que has estado, ¿por qué afición te has sentido más querido? ¿Cuál ha sido la que mejor te ha cogido? Tengo que decir, siempre digo, ¿no? Vi una entrevista a mi buen amigo Jordi Figueras, mira, otro que tenéis aquí para jugar en el Betis, es mi vecino, aparte hemos trabajado juntos en Algeciras, y le he comentado, porque aún él, bueno, le han silbado le silbaron en el Benito Villamarín, ¿no? En el estadio, ¿no? Y digo, joder, tío, eso tiene que ser lo más duro que puede pasar en una carrera de un futbolista. Y siempre luego haciendo memoria digo, joder, tengo una suerte increíble, porque es verdad que en todos los equipos donde he estado, siempre me he sentido muy querido por la afición. Igual con los entrenadores o el presidente, tal, no tanto, pero la afición a muerte siempre, siempre. Y ojo, es que eso es, no sé, te da alas para jugar, ¿no? Donde más diría que en Tailandia, en Indonesia, pero sobre todo en Canadá. O sea, en Canadá no sé por qué, porque ya te digo, es que en 3 años metí un gol, un jugador, vale, sí, creo que estuvo a buen nivel, pero hostia, pues me sentí, macho, que me hicieron una canción, me cantaban después del partido, a mí solo, era de los más veteranos, no era de allí, que no era un juego local, que tiene muchos juegos locales, buah, no sé, me acogieron y a día de hoy me siguen recordando, me eligieron 2 veces el jugador más querido de la afición, ahí en Canadá, en el Valor, y ya, tío, por lo general y siempre en hospitales, siempre que entré como uno al pie, porque nada más llegar me quise ir a Bolivia, y digo, buah, esta gente ya verás, pues del primer día y luego la gente súper querido. O sea, es que en todos los sitios he tenido mucha suerte en cuanto a eso. No me puedo quejar. Pero si tuve que decir una, la canadiense, el Valor de Canadá. Sí, de hecho, al final se nota porque en Canadá estás 3 añitos, que es un poco la etapa más larga dentro de toda esta época en la que viajas. Y Pablo tiene otra pregunta para ti de esta etapa. Sí, a ver, yo quería preguntar también a Galán por el tema de la parte táctica, es decir, de los países exóticos. eh, ¿Qué equipo o país notaste tú que tácticamente eran más evolucionados y qué país era el que menos? En plan, hostias, joder.
Esto de llevarte las manos a la cabeza y decir, joder, estoy solo aquí, dámela. Ese país que tácticamente dijeras, son un desastre, necesitan mejorar mucho más que el resto de países. Pues mira, yo creo que te va a sorprender la respuesta que te voy a dar, pero la que más me ha sorprendido para mal tácticamente es Italia, que pensaba que tácticamente estaban muy aventajados y me pareció, pero es más, que hablo con jugadores que han jugado en superior categoría que lo mismo. O sea, no entiendo, o sea, el tema táctico, pues no sé, será a nivel defensivo. Me parece que son muy aguerridos y tal, pero que no hay tipo de táctica, bueno, por lo menos donde he jugado yo y los otros compañeros con los que he contrastado esta información que han jugado allí, balón al centrales, balón largo, no hay medio campo y donde más me ha costado adaptarme, fíjate que al final a nivel colectivo salió muy bien desde que llegué yo allí en enero el año pasado, fue además a Nóvoli en Italia, pero prácticamente me parecía que muy mal. Y aparte de esto que pensaban que sabían, a veces me acuerdo de un que jugaba conmigo que se iba a todos lados, luego presionaban que fuera solo, sin la posición, digo, que no, que hay que ir a presionar, como muy pasionales, pero con muy poca cabeza. Y donde me ha sorprendido para mejor era en Austria y en Finlandia. En Finlandia cuando fui, que era 2016, de aquella no había tanto, se empezaba, ¿no? El análisis de datos y demás, pero me acuerdo que nuestro entrenador, ¡buah! El Wild Scout, el Insta, todas estas plataformas, además, lo tenía estudiado al milímetro, que ahora tiende mucho más así al fútbol, ¿no? De hoy en día, pero de aquella, digo, joder, me sentí como era uno evolucionado de su época. Él luego fue entrenador de la selección sub-21 de Finlandia, allí en el ROPS de Rovaniemi, y me pareció que andaba bastante bien tácticamente para lo que yo pensaba. Pensaba que era al contrario, pensaba que en Finlandia iba a ser un fútbol muy balón largo tal y al revés, se intentaba jugar, se intentaba proponer, se trabajaba lo táctico y también nuestra, y como te digo, donde me sorprendió para mal, y fue este año pasado, que no fuera que fui de la primera etapa, porque he de decir que el fútbol ha evolucionado mucho desde cuando yo empecé, incluso en canteras, el tema táctico no se trabajaba ni muchísimo menos como ahora. Ahora en cualquier equipo, te hablo de tercera ref, incluso menos una vez, se trabaja muchísimo lo táctico, mucho más que antes. Y luego tengo otra pregunta. Culturalmente, ¿en qué país pensabas tú, hostias, aquí me va a costar adaptarme? Y luego dijiste, hostia, joder, qué a gusto estoy aquí. Y luego la antítesis. En qué país te costó más? En plan, joder, yo no me adapto a este estilo de vida. No sé, ¿qué dos países, para lo bueno y para lo malo, recuerdas culturalmente más difícil o más fácil adaptarte? Qué buena pregunta. La verdad es que al final de cada país siempre me intento quedar con las cosas buenas, ¿no? Al final, pero en Hong Kong cuando llevaba un año decía, "Buah, es que son de otro planeta en el sentido de, son tan distintos a nosotros culturalmente". Me sentaba a comer con todos los compañeros, estaban todos con el móvil, y estábamos 4 españoles que estamos con el hablando y tal, y ellos como es más distante, es más difícil esa, ¿no? El llegar, ¿no? Profundamente, digamos, a tener una conversación, una amistad con un jugador local de allí. Eh, Luego en Canadá me costó mucho por el frío, sobre todo. Siempre estoy acostumbrado a climas cálidos y el frío me costó mucho. O sea, mira, Y eres ayer de había León. -34 grados. Es que yo soy de León. Me acuerdo de Jordán lo mismo. Me dice el presidente, hostia, vas a tener frío, ¿eh? Que yo llegué el 23 de diciembre allí. Y yo llegué en pantalón corto porque venía de Qatar y de tal. Y dice, no, yo soy de León, tal, tranquilo. Llego allí una nevada, un frío en Jordania que no me la esperaba. Yo sabía que aquí hacía frío. Y mira, o los países árabes son sitios donde, a pesar, pues, bueno, la diferencia quizás de la religión, ¿no? Que se para mucho para el rezo y tal, no me ha costado nada adaptarme. Tanto Jordania como Saudi Arabia como Qatar, yo creo que son bastante más parecidos a nosotros a nivel cultural que, por ejemplo, el sudeste asiático, ¿no? Y me adapté mucho mejor de lo que pensaba. Por ejemplo, a Jordania, o Saudi Arabia, que tiene un poco este recelo, la gente de más hospitalaria que me he encontrado. Por eso, a partir de ahora, siempre me gusta decir a la gente cuando, "Buah, es que este país, esta gente", digo, hostia, es que a veces no quiero decir nada malo de Canadá, que mis dos hijas nacieron allí y tengo muy buenos amigos, pero si te doy decir una cosa, igual por comparar, la gente de Saudi Arabia me parece mucho más hospitalaria que la canadiense. A ver, bueno, no se puede generalizar, igual aquí no lo desecha, pero por lo general, ¿no? Y te digo lo contrario, no, Canadá, tú vuelves en España, Canadá, y la gente, ¡guau, Canadá! Y
por ejemplo, pasé mucho más miedo en Canadá, que hubo gente pues en las calles con droga o con gente o sea, muy drogados y con tema del fentanilo, con drogas y tal, o gente que he visto pues que había, hostia, han dado pegado un tiro aquí en la calle al lado de donde yo vivía. Siento más de miedo igual en Canadá que en Costa de Marfil o que en Jordania, que estaba el tema del ISIS y tal, pero mucho más, ¿eh? Entonces yo creo que para que viviéndolo, o sea, hablo desde mi propia experiencia, ¿eh? Ujú. A la hora de la adaptación, una de las barreras igual más importantes que hay es el tema del idioma. Yo no sé cuántos idiomas hablarás después de todos estos equipos en los que has estado. ¿Sabes qué pasa, David? Que como soy tan culo inquieto y duro tan poco, al final no me da tiempo a aprenderlos. Eh, el inglés, obviamente, sí. Tailandés aprendí bastante porque estuve año y medio y no me quedaba otra porque nadie en mi equipo hablaba, bueno, el inglés y tal, pero que hablaba, y además vivía en medio de la Tailandia profunda y tuve que aprender de aquella, no había hasta GPT nada, aprendía por notas. O sea, yo preguntaba a un par de compañeros que hablaban inglés, ¿cómo se pronuncia perro? O no sé qué, o tal. Y yo me lo apuntaba, porque además tienen como 16, 24 vocales distintas, ¿no? Entonces es muy distinto. Dices o sea, bajando la entonación. O sea, era pero aprendí. Indonesio creo que es el que mejor hablaba, porque además es un cosito donde he repetido, jugué en 2012, 2016. Creo que el Bajasa lo hablo bastante fluido, bueno, o lo hablaba. Y, y luego árabe, cuando estaba aprendiendo, de hecho me apunté a clases incluso en Qatar, cuando jugué en Qatar, joder, por un sitio que quería estar mucho tiempo, me echaron también, me echaron de Qatar, a los tres extranjeros, iba mal el equipo, a los tres extranjeros me dijeron que fuera. Que ahí, otro sitio donde me podría quedar años, estaba muy feliz en Qatar. Y árabe, pues eso, aprendí, empecé a aprender, pero poco. Alemán nada, cuando estuve en Austria. Y mira, italiano, que fui solo 3 meses, pero el primer día me fui a clases y creo que aprendí bastante. Además, una de las razones de las que fui ya era en plan de, joder, quiero 3 meses, empaparme la cultura tal, obviamente cómo es el fútbol aquí, que es muy pasional y tal, quería jugar, pero sobre todo tengo algo con el italiano, con la gente de allí, con la cultura, y aprendí italiano y creo que ahora, pues bueno, creo que lo hablo lo entiendo y lo hablo bastante. De hecho, me animaba a hablar incluso charlas en el equipo, era más veterano, incluso en italiano hablaba con ellos y incluso llegué a dar charlas al final de temporada a los jugadores y además. Así que esos idiomas. Hombre, las charlas en italiano supongo que serían mejor que las que hizo Joaquín, ¿no? En la Fiorentina. Algunos casi se me escapaba, ya te lo digo yo. Seguro que le daban 1000 patadas, pero ya menos eso, nos atrevemos, ¿no? a hablar o a intentar hablar ese idioma. Pero bueno, Adán, yo quería hacerte dos preguntillas, ¿vale? La primera es si has tenido oportunidad de nacionalizarte en algún otro país para jugar en la selección, si te lo han ofrecido, te lo has pensado o... Pues, joder, me hubiera encantado, ¿eh? No te miento. Obviamente, cuando veo, obviamente España, ¿no? Me considero muy español y me encanta la selección, pero eso no iba a ser posible. Entonces, digo, joder, no me hubiera importado. Tengo un compañero bueno, muy amigo, o sea, Manu Bleda. Jugamos juntos en Rumanía. De hecho, yo le conseguí firmar en Hong Kong y él empezó allí, va, pues a ver qué tal. Está un poco sin equipo, joder, empezó a hacerlo bien allí y lleva creo 8 o 10 años y ahora juega en la selección de allí, de Hong Kong, Ujú. que el entrenador es el chino Losada, también de la selección. A mí tuve unas reuniones en Gibraltar, cuando nada tenía que ver, no estuve jugando aquí, en 2014, y me comentaron la posibilidad. Y me dice, bueno, la única forma te tienes que casar con una mujer de aquí y demás. Y yo muy romántico, yo decía que soy me voy a casar por amor y aparte que lo veía así, por un tema ético y demás y todo. Y por también, pues claro, no es lo mismo otro país quizás que Gibraltar con España, aunque yo tengo que decir que siempre me han tratado muy bien. Llevo 4 años allí, he jugado en 4 equipos distintos, pero respeto también mucho mi país, lo que hay entre ellos es el tema político. Y va a ser complicado. Yo creo que no sé si lo miré incluso que no tienes derecho a la nación española si te nacionalidad de Gibraltar, no sé cómo era bien, no quiero decir una burrada, que a veces digo cosas que no sé, porque hace nada dije en un podcast que punta en una entrevista que ¿Se perdió? Uy, yo creo que sí. Sí. Está Pero reconectando.
Parece que se la De hecho, Ahí le ahí, tenemos. ahí, ahí yo está, creo ahí que está. se te había cortado, yo creo que había sido el gobierno de Gibraltar, que había cortado la señal. ¿Me escuchas? Ah, Ahora. no, es que decía que dije que el estadio de Europa Point, que es el punto más al sur de Europa, y madre mía, la que me ha caído. Y además yo que soy un amante de Tarifa, que amo Tarifa, me empezaron a decir, joder, vale, me he equivocado. No quiero decir ahora tal, pero bueno, algo así. Pero es la única oportunidad que... Tengo un compañero que está nacionalizado de Malasia, Filipinas y demás, pero creo que lo están persiguiendo bastante ahora la FIFA, sobre todo cuando obviamente no es por, mi compañero Manu sé que es todo legal, porque ha estado allí más de 8 años o lo que sea, pero que hay gente, pues bueno, pues que no lo ha hecho del todo así y lo está persiguiendo más la FIFA. Ujú. Sí, te lo preguntaba, como ahora para este mundial, oye, pues está Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde, hay selecciones así un poco exóticas, digo, oye, mira, igual podías haber incluso llegado a jugar un mundial, se te llegan a haber planteado en otro momento, lo que sea, pero bueno. Y la segunda que te quería hacer era más de nivel arbitral. Entiendo que en los países en los que has estado, pues todo lo que hemos hablado, pero a nivel de árbitros, ¿cuál ha sido el mejor y el peor país donde has estado? Y me gusta mucho hablar de los árbitros, ¿eh? Además, estoy a Bueno, mi amigo y paisano Rafa, del arbitraje en general. que estuvo aquí Rafa Guerrero y por respeto a él, que es un crack y es muy amigo mío, Claro. Rafa está por encima del arbitraje. totalmente. Fua, complicado esa, ¿eh? Ahí me pillas, ostras. Arbitrajes Ujú. difíciles. Ostras, yo creo en Indonesia a veces yo creo que no se saben ni las reglas. Me acuerdo una vez un árbitro que sacó una roja y le amenazaron, empezaron a tirar hasta piedras por y canceló la roja. No me digas cómo se hace cancelar una roja, pero la canceló. Y digo, vale, y dije, ¿esto es serio? ¿Esto es de verdad? Y sí, yo creo que diría Indonesia. Diría Ujú. Indonesia. Vale. Pasan cosas raras. Yo, José, Precisamente sobre, Ay, sobre sí, Ángel, dale, dale. experiencias raras. Ah, vale. No, sobre experiencias raras te quería preguntar yo, José, que ¿en qué país tuviste la experiencia más rara dentro del fútbol? Fua, dentro del fútbol. Bueno, en Tailandia nos concentraron en un hotel siempre y estaba muy bien, joder, estamos contentos. Porque nos concentraban 2 días antes del partido, una locura. Todos los partidos 2 días antes, aunque fuera en casa. Y, y de repente nos cambian de hotel. Y a otro que estaba bastante peor. Y decimos los trabajadores, joder, pero si el otro está mucho mejor. Dice, ya, pero es que esto, el director deportivo del club dice, es que en el otro había fantasmas. Y yo, ¿cómo que había fantasmas? Y dice, sí, hombre, es que está lo del río, todo el mundo sabe que hay más de concentración de fantasmas en el río. Y yo, pero esto está en serio. No, es que. Y luego en Indonesia igual. O sea, mi agente, que era un notario y tal, que era un indonesio, digo, guau, no puedo dormir. Yo vivía al lado de un río también en Indonesia. Me dice, hombre, normal, es que allí esto es una antigua cárcel de colonos holandeses y seguro, y está lleno de fantasmas. Y entonces no te están dejando dormir. Y yo, pero. Y claro, pues ese tema pues te choca. Y luego a nivel de fútbol también, me acuerdo que fuimos el típico paseo antes de un partido en Indonesia a una playa y de repente veo que no era prohibido llevar cosas de color verde. Y digo, ¿cómo que y dicen que hay una leyenda, pero que o sea, que hay carteles que no puedes llevar porque dice que si te metes, que si vas de verde, que eso atrae como una sirena del mar, que si vas de verde que te ahogas. Si vas de verde que te puedes ahogar. Si te metes dentro o si ves un bañador verde, como hay seta verde, tal, que te puedes ahogar. Y digo, y eso era real, con unas señales, no señales hechas por tal, ¿no? Con el gobierno allí o el ayuntamiento de allí o lo que fuera. Y son cosas que dices, hostia, no me puedo creer. Vale, que es un poco fuera de fútbol, ¿no? Pero que son con gente que tú dices, hostia, el equipo, una dinámica de equipo y demás, ¿no? Y, bueno, hay que respetar todas las culturas, ¿no? Pero voy un poco más allá. O en Indonesia, que yo me lesioné la cadera y me mandaron un brujo. Y tengo hasta los vídeos, porque yo esto tengo que grabarlo, porque mi padre es médico, digo, me va a matar. ¿De dónde vas tú un brujo? Fui allí, eso sí, me hacía un daño el brujo, solo me daba con un dedo, me lo pasaba por la tibia y tenía una fuerza, macho, que como si me mataba. Yo, gritando, y dice,
tú lo que te pasa es que tienes que, no, es un tema de los riñones y tal, tienes que beber más agua, no tienes nada, tal, no sé qué, tú tranquilo. Luego fui a España, tenía el labrum de la cadera roto, me tuvieron que operar 6 meses y demás, pero allí los jugadores no iban a fisios, iban a brujos y les mandaban distintos ungüentos, distintas cosas para curarse. Sí, sí, O sea, mucha superstición entonces, por lo que nos estás contando, ¿no? muchísima, era exagerado. A ver, a mí me parece bien que sean supersticiosos, pero cuidado con los brujos y con que te toque a alguien que no sepa, porque por ejemplo aquí nos contó Ismael, el centrocampista del Racing, que Peterman, que era de todo, ¿no? Pues periodista, presidente, entrenador y tal, y también era pues masajista, y le tocó aquí una vértebra y que casi le parte la espalda. O sea que alguien se haga pasar por fisio o un brujo que, ¿no? que os manipula, pues igual te empeora una lesión o algo de esto, así que hay que tener cuidado Ya, al tener tu cuerpo, sí, sí. no, totalmente. Yo porque me tocó solo la tibia, si no Sí, hubiera sí, parado sí. los pies o algo, pero digo, la tibia no me hace daño, pero hazme caso que me hacía un daño con un dedo que, pero bueno, quedó en una anécdota y al final me tuve que operar y recuperar en España. Has No jugado, sé. Galán, en... Ah, No, dale, 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 dale. no, te iba a decir que has jugado en distintos clubes con problemas, algunos de impagos. De hecho, que, por ejemplo, en Rumanía creo que el club poco después llegó a incluso a desaparecer, de distintas culturas, religiones. A mí me gustaría saber cuál es la situación más tensa que te tocó vivir en un club. Bueno, he vivido varias. En Indonesia, cuando no me están pagando, un par de veces me llamaron a la puerta eh, y bueno, como un poco amenaza y tal, como para que rescindiera, como personas que trabajan para el club, ¿no? Para el presidente y demás. Eh, luego en Chipre, el presidente, pues fíjate, no era cualquiera porque justo Pulpo, un jugador que juega en el Numancia, en el Córdoba, aquí en primera, fue mi compañero en Ares de Limassol, y hace pocas semanas me dijeron que lo han asesinado, a este presidente que teníamos. Y me acuerdo que nos pagaba, nos debía 3 meses y yo me quería ir y le dije, mira, a mí con que me des los 3 meses trabajados, yo me voy, rescindo el contrato. Y dice, no, te pago un mes y ya está. Yo, como un mes, y he trabajado 3, estamos en diciembre, mira, yo rescindo en diciembre y me voy. Y te pone un poco así nervioso y me dice, no me hagas que te rompa las piernas con un bate de béisbol, que me caes demasiado bien, me parece buen jugador y buena persona. No me hagas reporte las piernas y dije, págame un mes o págame lo que quieras, porque claro, he escuchado cosas sobre él, anécdotas y gente peligrosa. Y luego Rumanía igual, era un abogado italiano que había hecho desaparecer a Livingston de Escocia, cogió este club, el charló y bueno, ahí no fue peligro, pero nos mintió del primer momento, yo no cobré ni un euro y bueno, son situaciones que a veces que sí, es muy bonito esto de tal, que te preguntan, el viaje, el fútbol y tal, pero que son situaciones que estás lejos de tu familia, a lo mejor en Indonesia, que ya pasar un poco miedo, hostia, me toca la puerta, esto fue que me están diciendo que rescinda solo porque estoy lesionado, porque me la están... Yo me decían, que si juegas te queremos, que los jugadores te cuenten contigo, que el entrenador, que tal, pero como que no sé, dudan de ti, quieren que juegues, digo, que estoy lesionado, no puedo jugar. Entonces, claro, tú ya si tienes ese sentimiento de culpa, que me pasó también, que 2 o 6 operaciones, entonces he tenido muchas lesiones en mi carrera. Si ya te jode siendo futbolista, estás lesionado, porque es lo peor que te puede pasar, que a veces no he ido ni, o sea, no quiero ni ir al estadio porque lo paso mal, viendo a los compañeros, y no puedes estar tú ahí, sobre todo cuando vives de eso, y digo, joder, ¿qué voy a hacer si estoy lesionado? Sin más cuando te presionan y te hacen sentir con sentimiento de culpa. Entonces yo muchas veces creo que por la lesión ya lo llevo ya como experiencia de tantos años que tengo en mí un sentido de culpa cuando me lesiono. En plan, algo habré hecho mal. Porque por los presidentes te han hecho sentir mal y en plan que no te mereces el salario porque no estás entrenando. Cuando, bueno, me he lesionado con tu club. Pero bueno, ha sido un poco circunstancias que, bueno, también siempre lo digo, ¿no? Ahora, las, las, las anécdotas que igual en ese momento te parecen más jodidas, luego igual son las mejores anécdotas, ¿no? Aunque en ese momento lo has pasado mal, luego son las cosas que recuerdas con los compañeros, igual son las más graciosas porque un poco memoria selectiva, luego al paso de los años no las recuerdas tan malas.
Ujú. Si no estoy mal informado, además has jugado en Costa de Marfil, ¿no? Has jugado en África, en la Liga de Costa de Marfil. Me gustaría saber, ya no tanto desde lo profesional, sino desde la experiencia humana, cómo es jugar en un país como Costa de Marfil en cuanto a instalaciones, en cuanto a material de los jugadores o no sé, cómo es la experiencia en África. Bueno, en África, a ver, yo al final, en verdad solo firmo, al final solo juego un partido, había firmado para dos, pero un problema y solo puedo jugar un partido. Que fue porque un chico español se llamaba Alex, que conocí en Qatar. Bueno, si pensar, yo siempre digo, si la gente piensa que estoy yo loco con los viajes y tal, tenéis que conocer a Alex. Porque ya te digo, compré un club en Costa de Marfil y su proyecto era desarrollar jugadores y luego poder, de hecho creo que, si no recuerdo mal, uno de esos jugadores de la academia del Zota lo vendió a Emiratos, otro creo que el Leganés se lo compró, tal, bueno, distintos equipos, ¿no? Y llegó allí un poco bueno, por visitarle y ver cómo era aquello. Y me chocó tanto, como dices tú, ¿no? Entraban en tierra, bebían así agua de un plástico o de bolsas de agua que mordían y bebían. Me acuerdo que es un entrenador de Alex, haces entrada descalzo. Yo me acuerdo que me dijo Alex, trae todo el material que puedas. Y los jugadores de la Algeciras se portaron muy bien, compañeros míos, botas mías, de mucha gente llevé. No sabes qué cara felicidad cuando les di las botas. Al final, claro, les di hasta dimos o di todo lo que pude y más. Y me hizo una pregunta que, joder, ¿por qué nunca has jugado en África, no? Los jugadores, ¿y por qué no nunca has jugado aquí? Y hablando con Alex esa misma cena, he de decir que con un par de cervezas, me dijo, tío, pero ¿por qué no firmas aquí con nosotros que nos queda solo el playoff? Digo, hostia, no, tío, que luego tengo que firmar. Hostia, pero infórmate y si no pasa nada, luego puedes firmar con contrato profesional otra vez, firma con nosotros y tal, no sé qué. Me empezó a convencer y tengo que decir, antes Diego dijo 14 son 16 países, sumando Costa de Marfil y Italia, son 16 al final, los que he jugado. Pero bueno, es que Costa de Marfil al final ya te digo, firmo solo para este playoff. Lo que pasa que como todo en África, el partido iba a jugarse un miércoles y un sábado y yo tenía el vuelo sacado y al final lo cancelan por que no sé qué historias y yo tenía un máster de psicología deportiva, que yo hice psicología en Barcelona, y digo, hostia, he pagado por este máster mucho dinero, tengo que hacerlo y no sabes cuándo es mira, vete a España, ya les dijo, mira, yo te cojo el billete y tal, vete a España, pero date el móvil estate pendiente, que igual de un día para otro nos dicen que jugamos en 3 días. Y así fue. Me fui a España, hice el curso y el máster, perdón, y después el fin de semana, un martes me dice, oye, que jugamos el sábado. Y me acuerdo que volví un jueves, entré 2 días y jugué. Y al final ascendimos. Pero siempre digo, no cobre nada. Mi única experiencia donde Alex, el presidente del club, se portó increíble, obviamente me pagó la estancia, todo eso, todo estando allí, pero no cobre nada y es la experiencia más enriquecedora que he tenido en mi vida. Yo ese año iba a dejar el fútbol, la verdad, no tenía ya ilusión por jugar, ya tenía 38 años y ya tocaba también, pero no me divertía entrenando, estaba como mal y fui allí y fue, bueno, vi todo, también como la gente de feliz, con tan poco, con el fútbol, además, súper conmigo mayor, increíble los compañeros, nada, increíble todo, queriendo aprender, súper humilde. Y bueno, pues me despertó otra vez las ganas de querer jugar. Y joder, tío, es que somos unos putos privilegiados. ¿Dónde voy yo que encima me quejo? Tengo que seguir jugando. Y no sé, ese viaje me despertó, me ponía con eso de jugar en tierra, tal, y donde jugamos el partido de la final, que fue un campo artificial con mucha gente. Me llamaban LeBlanc, porque era el único blanco que había jugado nunca en Costa de Marfil y me sentí tan querido, tan reconocido, los chavales conmigo, que me hizo volver a tener esa llama por el fútbol, ¿no? O sea que el mejor viaje, David, que he tenido gracias a... Y ya te digo, a veces para que digan que no, los tipos, no solo el dinero, es que es la verdad. Es que al final yo he estado, yo qué sé, en otros países donde mejor he cobrado, en Saudi Arabia, tal, y estás preocupado por tal, eso. Y aquí al final, yo al menos, cuando estás en el campo, si tú eres feliz, o sea, nunca te acuerdas, hostia, es que aquí estoy ganando esto. Sí, el futbolista yo creo que son muy sencillos. Yo en Canadá ahora lo pienso, hostia, 25 grados bajo cero. Claro, mi mujer se quería venir y tal, y yo era feliz, pero porque me sentía querido, disfrutaba con los compañeros y tal. Porque al final el futbolista, al menos yo, si soy feliz en el campo, que no debería ser así, lo extrapolo también a mi vida privada, que como tío creo que lo he hecho mal y
a lo largo de los años he sabido también diferenciar. Ahora creo que es diferenciar más. Antes era, soy feliz del fútbol, soy feliz fuera. Si no soy feliz del fútbol, no soy feliz de fuera. Y eso, como psicólogo, lo he hecho muy mal y es lo que intento inculcar a los jugadores que han confiado en mí para llevarle al tema de la psicología deportiva. Yo, Alan, quería preguntarte por el tema de la familia. En casa, ¿qué te decían? Oye, vuelve ya a casa por Navidad, o déjalo ya, hijo, o el tema parejas. A mí me cuesta negociar ir al cine una tarde. ¿Cómo lo hacías tú para ir a tantos países? El tema de la familia significa mucho, pero también mis padres saben que ellos me han dicho, estudia, acaba la carrera, entonces por eso yo me fui de la cultural, me fui a estudiar la carrera, a acabar, digamos, la carrera a Almería y de ahí, cuando vi que estaba ya finiquitada, me fui a jugar fuera, ¿no? Y entonces con eso sabían que era mi sueño, sabían que es verdad que yo, bueno, si no me iría a casa, pero yo sabía que había tenido muy mala suerte con las lesiones tal, y siempre decía, al final me lo va a premiar. Si sigo así, estoy haciendo todo lo que está en mis manos y al final siempre lo digo, ¿no? Como quizás no tiene esa carrera, ¿no? Como todos los cracks que habéis entrevistado, ¿no? En primera, pero, joder, con 32 años o 33, pues tuve mis mejores contratos en Qatar o Saudi Arabia, o con 34 en Canadá, y con 40 sigo jugando. Y para mí ya eso, pues, joder, al final vivir de lo que es mi pasión y eso para mí es importantísimo. Pero claro, ya muchos sacrificios. Me acuerdo una noche buena en Jordania, perdón, estaba en Oman a prueba y mi madre dice siempre, ostras, pero ¿tú con quién vas a pasar la Nochebuena? Y le mentí, le digo, no, mira, que me voy con un amigo ahora que conocí y tal, no sé qué. A ver, mándame una foto. Y me acuerdo de hacer el paribé, pues una americana, un no sé qué y tal. Mira, que ya me voy, que no tengo cobertura. Y estar solo ahí y decir, hostia, merece la pena. ¿Sabes? Una prueba en Oman, comiendo ahí y tal, bueno, y dices, tú merece la pena esto, como muchas otras situaciones de Navidades que pasas solo, que te pierdes cosas, de familia, de eventos con tus amigos, de bodas, de muchísimas cosas, ¿no? Pero, y luego, pues bueno, con mi exmujer, ahora sabes por qué lo de exmujer, ella me decía, ah, joder, tienes que dejar el fútbol, yo ya dice desde los 30 años que lo dejes. Y bueno, pues no lo he dejado y por eso estoy aquí, ¿no? Un poco, ostras, es que el fútbol también digo, "Jo, es que es mi pasión y si todavía me siguen queriendo los equipos, puedo vivir de ello y tal, ¿por qué lo voy a dejar, no? Eh, pero bueno, he tomado muchas decisiones también por la familia. El irme de Canadá aquí, o el quedarme en Canadá fue por la familia, venirme a Gibraltar fue por la familia y el solo irme a Italia 3 meses en una categoría menor, como tenía, por ejemplo, irme a Oman a primera, que eran 6 meses, fue la familia. De hecho, ahora mismo tiene ofertas para irme fuera y el año pasado y no me he ido porque ahora sí que lo tengo claro que ya he viajado mucho y que ahora tengo 2 hijas y que es lo que toca y no lo que toca, lo que quiero hacer, lo importante, estar con ellas y ya esa carrera de entrenador que dices, "Joder, pues igual de entrenador te toca irte fuera", digo, a mí lo que me gusta es estar aquí y rodear a la familia porque como tú dices, Pablo, sacrificas mucho y mucho tiempo que no he pasado pues con mis padres sobre todo, o con mi hermano, o con mis mejores amigos, o con mis hijas, gracias a Dios, sí, no he perdido mucho tiempo con ellas, o con mi mujer en su momento. Pues me imagino, Galán, que ahora tu mujer se esté tirando de los pelos cuando vea que además de jugador eres entrenador. O sea, que el fútbol sigue. Sí, sí. Lo dices, no te hace retirar nunca. Mira, esta semana pasada fue muy curioso, este fin de pasado le dije que si por favor podía venir con las niñas, porque juega a las 4, que es una hora decente, porque digo, seguramente siento que va a ser la última temporada, luego va a jugar siempre a las 9, a las 7:30, las niñas no pueden venir, y ella sabe lo que es para mí, y hizo un muy buen gesto y me trajo a las niñas, hice una última foto con las que me vieron en el estadio y demás, y fue muy bonito también el gesto que tuvo ella conmigo, porque sabe que para mí era importante también. Ujú. Sí, sobre esta última etapa en Gibraltar te quería hacer unas preguntas ya rápidas, José, porque tú ahora mismo eres jugador-entrenador, como Gianluca Vialli en su momento. Empezaste en el Glasgow, ¿no? Porque te desarrolló el entrenador y el presidente te dijo, bueno, pues te toca a ti entrenar durante la semana y luego los fines de semana era él el que bajaba el banquillo, ¿no? Y luego has cambiado de equipo, pero con el mismo rol también, ¿no? En el Manchester. Y sigue Y siendo tengo, jugador-entrenador. y tengo Además que que decir a Ángel que no quería las dos veces y no quiero. O sea, es que es muy difícil, es muy sí, difícil. y eso que eres psicólogo, pero gestionar un vestuario y además ser jugadores tiene que ser complicado, sí, sí.
tienes a jugadores que luego tienes que tomar decisiones y son tus compañeros, siempre digo de coña, un poco con mis amigos, de coña, no te me decían, joder, eso es el sueño de, o sea, tengo licencia para chillarle, siéndole en compañero, en plan, pero pásamela a mí. Está un poco de broma, ¿no? Pero sí, es verdad que a veces digo, joder, tío, le estoy chillando a este, o chillando, o dando instrucciones, pero tiene una ventaja que estás en el campo, entonces puedes ver todo. Entonces puedes comunicarlo todo más fácil. Pero no lo disfruto, sobre todo, digo, para empezar, creo que, bueno, tienes que tener un ayudante. Ahora tengo un ayudante en Manchester, cosa que no tenía en Glacis, que me está dando mucho porque él es portero también, pero está siempre sentándose en el banquillo, haciendo todo, y me está dando mucho. Él y otro ayudante más. Claro, para instrucciones, estando en el. Cuando estoy yo, porque estoy yo jugando, de momento he jugado todo. No me he quitado de momento. Bueno, me quité el otro día en el minuto 83, porque me isquió tirante, si no, no me quito ni vamos. No, en serio. Pero, pero no lo disfruto. Yo quería disfrutar este último año jugando, disfrutando, solo jugando. Entonces, claro, al final es que todas las sesiones tengo que preparármelas. Por la mañana, como te digo, tengo una academia internacional donde formamos a jugadores para nivel profesional y ahí mato ese gusanillo o en donde entreno. Entonces, claro, imagínate, entrar por la mañana a estos chavales y luego por la tarde entreno mi equipo. Pero que por la noche tengo que hacer, me estoy dando, mira, me está dando a hacer los análisis de los rivales, el seleccionador de las Islas Vírgenes, que es un español que se llama David, que estoy muy agradecido. Me dice, tío, sé que estás a tope, me está ayudando a hacer los análisis del rival, me corto de los partidos también. Denis Nieblas, que es un futbolista viajero también que ha estado en Islandia, ha estado acompañado en Jordania y me está dando un poco tal, pero es que si no, pero todos los entrenos los diseño yo, las charlas, tal, estar en el campo, entrenando, y claro, me meto de comodín a entrenar, ¿no? Pero Sí. estás a la vez viendo a todo el equipo y al final yo es que, claro, no disfruto estando en el campo. Entonces, bueno, está chulo, es decir, joder, es una experiencia única, que estoy obviamente muy agradecido, pero muy demandante. Yo lo he cogido porque en este caso eran 2 meses y medio, porque si no, desgasta mucho. Está siendo muy complicado, o sea, a nivel de tiempos, con las 2 hijas, contar eso, no me da el día, no me da el día. Pero bueno, creo que también el sumar esa experiencia para un futuro que nunca se sabe. Como tío, mato gusanillo, quiero ser entrenador de mi academia, donde creo que es muy reconfortante que hemos firmado más de 11 futbolistas contratos a chavales que vienen aquí a formarse y es donde quiero entrenar, porque no tengo ese ego a día de hoy de querer entrenar no aspiro a entrenar a nivel profesional. Me hace muy feliz lo que hacemos en VIA, en nuestra academia, y ya, tío, esto ha sido más una responsabilidad que me han puesto, que me han pedido en varias ocasiones y que, por ejemplo, en Manchester tengo que deciros que dije 3 veces que no, que solo jugar. Y al final accedí un poco por los tiempos que va a ser corta estancia. Oye, tuvo que ser bonito. Hace 2 semanas creo que jugaste contra el equipo de Rafa Verges, ¿no? Que fue tu maestro en la Almería, ¿no? Y os habréis enfrentado. Tuvo que ser curioso, sí, sí. Además, también Abraham Paz fue entrenador en el San Josep de Gibraltar. Ahora está en el Antequera, pero bueno, también le entrevistamos. Ah, sí, muy buena gente, Sí, Abraham. Coincidí con él en una prueba que fui a Israel, él estaba jugando en Israel, en el Ben Sahin, que estaba también Cruzat, que fue compañero mío, Jorge Alonso, que también fue compañero mío, y coincidieron todos allí en el Ben Sahin, y Abraham Paz lo ha hecho también aquí en Gibraltar, que la firma ahora el Antequera en primera red, y le está yendo muy bien, y yo que me alegro. Está Bezares también, Juanjo Bezares, entrando al Lincoln, también un jugador con una gran experiencia en primera y un fenómeno también como persona. Bueno, y José Cañas, que está en tu equipo, en el Manchester. También Betis y Español, ¿no? Me parece que te jugó, sí, sí. Totalmente, y de hecho él vino a nuestra academia a entrenar algunas veces y yo le decía, joder, quiero jugar contigo, ¿no? Me apetecía mucho, medio centro que yo le tenía como referencia cuando estaba en el Swansea, cuando estaba en el Betis Español, y ahora tengo la suerte de estar el doble pivote con él. Lo mismo, la semana pasada al descanso nos pidió el cambio porque tuvo una pequeña lesión en el tobillo, espero que no sea nada, y me digo, seguro que no aguantas, digo, aguanta aquí, porque es un crack y aparte me está ayudando mucho, es el capitán y a los chavales le respetan mucho y yo el primero por su amplia carrera y sobre todo por cómo es como persona. Bueno, vamos ahora, Galán, con las preguntas de los seguidores. Y la primera nos la deja Nico Van Cruyff y pregunta cuál ha sido el mejor jugador
con el que has compartido vestuario. El mejor jugador, pues yo creo que Negredo. Yo Negredo, recuerdo que Hugo Sánchez le decía, está en Almería, que ya, bueno, y decía, tú vas a ser un delantero top mundial. Y Hugo Sánchez creo que mal ojo no tenía. Y luego pues lo sacaron el Cid, en el Sevilla y demás. Y así como mi posición, tengo que decir que dos futbolistas con los que coincidí, Corona y Julio Álvarez. Corona era como mi espejo, además me ayudó mucho cuando subía yo al primer equipo de Almería. Y luego Julio, bueno, no tiene tanta relación como Corona, pero creo que no ha triunfado lo que ha triunfado. Ha triunfado. Creo que ha sido a lo mejor de segunda varias veces y en primera mucho, pero ostras, a nivel de talento, yo he jugado con muchos jugadores que luego juegan en primera o han tenido una carrera bastante prolífera. Ostras, yo creo que Julio puede haber llegado a ser un jugador muy importante en primera división. Sí, además a Julio Álvarez le hemos visto bastante nosotros, que somos del Racing, así que sí sabemos de lo que hablas. Tenía muy buena diestra, sí. Felipe Melo también, mira, que está en Racing. Tengo que decir que la gente, me río cuando decía la gente que técnicamente solo da palos y tal. Y yo le veo en Almería que hizo 8 goles y creo que le firma la Fiorentina por 8 millones ese año y tal. Y con balón también andaba muy bien, tenía recorrido, no le quemaba, tenía personalidad, o sea, era muy completo, ¿eh? Claro, luego Correa, es que digan que tiene que no la buena, es que a mí me ofende, ¿no? Porque es que somos nosotros los que no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Ni mucho menos de eso. Pero es que jugó con Brasil un mundial, jugó en la Juventus, y ya yo le vi y me parecía que tiene condiciones espectaculares. Sí, no, Felipe Melo es un escándalo. En el Racing, de hecho, juega por banda, no le gustaba, se quejaba porque quería jugar de medio centro, pero es que técnicamente era muy bueno y tenía mucha potencia. Lo que pasa es que luego pues empezó a hacer estas locuras, ¿no? Estas entradas a destiempo y tal, y le encasillaron ahí como medio centro defensivo duro. Y bueno, y ahora al final está jugando todavía, me parece, y ahora de central. Pero sí, pero técnicamente muy bueno. Antes nos dijiste que le hiciste una entrada cuando entrevistamos a Cabrera. Cabrera tuvo polémica con Felipe Melo en el Almería, sí. Nos lo contó un poco por encima y tampoco creo que lo preguntamos apartaron mucho. esa semana del equipo, incluso 3 días a Felipe cuando le pegó a Cabrera. Sí, también le conozco a Cabrera bastante. Y me acuerdo que me parece que una cena de equipo, no sé si fue en el Racing o fue en el Almería, que vaya unas palabras y creo que dijo, espero no pegarme con muchos este año. Sí, no, es un fenómeno. Sí. Luego yo con el pie, pero hostia, era un carácter en el campo, era complicado. Sí, él creo que lo dijo en alguna entrevista, que si no hubiera sido futbolista hubiera sido sicario, y lo dijo con una tranquilidad hermosa. Sí. un fenómeno, Felipe. Miguel Ángel Portugal también, cuando le entrevistamos, nos dijo que se iba muy bien con él, a pesar de esta locura que tenía, y porque fue como uno de sus descubridores, por así decir. Aunque él ya había jugado en el Mallorca antes del Racing, vino el Mallorca, primer equipo, sí. Y bueno, vamos con la última, Galán. Nos la deja Jesús Sobrino y pregunta cómo de bueno era Cruzat. Mira, más lo de los mejores que he jugado, que en Almería de aquella había muchos y muy buenos. Ostras, Cruzat, yo no he jugado contra un jugador más rápido en mi vida. De hecho, alguna vez me ponía Hugo Sánchez cuando les faltaba uno también de lateral derecho y digo, hostia, no me puedo salir a Cruzat porque si yo no soy rápido encima me deja aquí las pegatinas. Y era una pasada. Tuve mala suerte con las lesiones. De hecho, Israel ya sufrió de las rodillas. También Mateo con Cruzat bastante muy buena relación. Y era una pasada como corría. Yo creo que es el jugador más rápido con el que he jugado. Eli Achapón, que fíjate, Achapón es un jugador que jugué contra él en Tailandia. Y dije, ¿este tío qué hace aquí? Al siguiente estaba ya jugando a la Champions con el Anderlecht. Y también tengo una imagen con él jugando que te lo juro que le voy a marcar. Y es que en 10 metros me saca 20. O sea, es una pasada. Es increíble lo rápido que era. Yo creo que son los dos jugadores más rápidos con los que he jugado. En contra de Eli, Achapón y Cruzat. Perfecto, Galán. Pues hasta aquí la primera parte de la entrevista. La verdad que ha estado hiper entretenida y nos has contado todo con un montón de detalle. Y bueno, tú sabrás ahora lo que viene, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Diego, no te entendí ahora. Que ahora sabrás lo que viene, entiendo, ¿no? Sí. Creo que algo sé. Pues nada, Pablo, adelante.
Eso es. Bueno, vamos con los juegos. Vamos a empezar con el primero. El juego se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, compañeros, entrenadores, etcétera, y me los tienes que intentar definir, si puedes, con una sola palabra. ¿Vale? Vamos a empezar. Perfecto. Xavi Hernández, Ídolo. Quique Esteban, Una gran persona. Joan Capdevila, El compañero más gracioso que he tenido. Juan Malillo, Un maestro y un referente como entrenador a todos y como persona. Milinko Pantic, Eh, el mejor golpeo a balón parado que he visto en directo y que hemos intentado aprender de él, porque nos enseñaba el balón parado ahí en el Atlético de Madrid. Unai Emery, El mejor entrenador, yo creo, o más completo que he tenido. y por último Diego Alves. Para penaltis, ¿qué te voy a decir? La historia de Diego Alves es increíble, porque era suplente de Cobeño y jugó un partido contra el Sevilla porque no puede jugar porque estaba haciendo Cobeño y se para un penalti con Sevilla y esa temporada no se paró 8. Y para que veas, ¿no? Siempre le digo también a la gente, ¿no? Que era suplente, está en un proceso que no voy a ser titular en varios partidos, le venía bien, y un partido te puede cambiar tu carrera. Y a él le cambió, porque ese año creo que fue también con Brasil, ese mismo año, con la selección absoluta. La verdad que era un porterazo. Vamos a repasar un poco los nombres de los que hemos tratado. Y empezamos por Diego Alves. En los entrenamientos le tirabais penaltis, en verdad era un parapenaltis. ¿Cómo era en esos entrenamientos de la Almería? Sí, ya tío, fíjate que él era un portero muy joven y yo creo que estaba un poco frustrado al principio. Y para que veas la poca idea que tengo de fútbol, que yo decía, este poco va a jugar porque estaba un poco cabizbajo, no jugaba y tal. Pero ya te digo, es que luego también hay jugadores, yo creo que en los partidos, que es donde marca la diferencia, y los partidos importantes son mejores, ¿no? Y compiten mejor que entrenan. Y yo creo que Diego era un ejemplo así. Yo creo que entrenaba mejor perdón, jugaba mejor que entrenaba, competía mejor que entrenaba. Vamos con Joan Capdevila. Jugaste con él en el Santa Coloma. ¿Cómo era Joan dentro de ese vestuario? Un tipo que ya venía de ser campeón del mundo, con toda su trayectoria hecha. ¿Cómo era de puertas adentro? ¿Tipo profesional, gracioso? Cuéntanos un poco de Joan. Joan es la persona más humilde que he visto en mi vida. O sea, me acuerdo que me hizo a mí, que luego el cabrón, yo creo que la tenía esa. Antes de jugar entrar al partido de Champions, estamos en el túnel de vestuarios y claro, ciertos nervios, y me dice, José, ven aquí un momento. Dice, si te la doy, no me la devuelvas. Y el cabrón luego vi que se la había hecho, yo creo que esta la tenía ya para quitarle el asunto a los compañeros, porque claro, te empiezas a reír, en verdad es que hasta psicológicamente digo, está de puta madre, porque sales al campo con menos presión de este tío, que y está así, te quita hierro, porque creo que a Xavi se la hizo en el Mundial, en la final del Mundial, también, y creo que se la ha hecho a varios. Es que te puedo decir mil, pero fíjate, coincidí solo un mes con él, ¿no? Cuando estuve en el Santo Coloma. Pero una muy graciosa que me pasó con él es que claro, había desayuno a las 9 de la mañana y era mi compañero, y yo veo que no se levanta y yo me voy a desayunar y digo, y claro, él llega tarde y aplaudiéndole, metiéndole caña, y me viene a mí, claro, me viene directo a mí y dice, oye, compi, no me despiertas para desayunar. Y digo, hostia, tío, yo qué sé. Yo pensé que como eres campeón del mundo y tal, que tenías privilegios. Y dice, te voy a matar, me han multado por tu culpa. O sea, que yo no desperté por respeto a él. Pero nada, un fenómeno. Era muy, muy gracioso. Y me quedo sobre todo no con eso, gracioso que también, sino con humildad. Porque ya te digo, un tío que ha ganado un mundial y tal, y se considera siempre al mismo nivel que los demás. Nunca se creó o dijo nada al revés. Ya te digo, es la persona más humilde que me he encontrado en este mundo del fútbol. Y tienes razón, porque una de las frases que dijo Joan Capdevila en plenos festejos después de haber ganado el Mundial, y además es una frase que siempre la recuerdo, es un tío como yo, ¿cómo ha quedado campeón del mundo? O sea, que él mismo, minutos después de ser campeón del mundo, ni se lo creía, o él decía, un tío como yo, ¿cómo ha podido ser campeón del mundo? O sea, que humilde era un rato.
Vamos con el siguiente, Quique Estebaranz. También lo tuvimos aquí en el programa nuestro. La verdad, un tío súper majo, nos contó millones de anécdotas. Además, su ídolo también era Sir Michael Laudrup, que es la camiseta que llevas tú puesta ahora de la Dinamarca de los 80. ¿Cómo era Quique cuando lo tuviste en el filial? Entiendo que de entrenador del Atleti. Sí, Quique, pues fue el que me ficha para el juvenil División de Honor del Atlético de Madrid. Es un tío súper cercano. Ya de aquella era uno más, siempre haciendo bromas. Y también, ya te digo, yo le conocía mucho pues, el Tenerife, juego con Felipe Millames, que también es de León, y con gente en el Dream Team, obviamente, y le tiene un respeto absoluto, pero es un tío tan llano y tan cercano que casi era más tu amigo. Yo le veo como una gente que, ya te digo, al final tuvo una experiencia con nosotros en juvenil, luego creo que se fue, si no recuerdo, al Leganés o al Alcalá, y luego ya, ahora está de agente, creo que sigue, y es que digo, joder, le veo más en el fútbol formativo, ¿no? Porque es tan bueno que yo no le veo ni, ¿sabes? Ni enfadándose con un compañero o en este caso con los jugadores, porque nosotros nos trataba como sus hijos y tengo un recuerdo de él espectacular. Me enseñó mucho y me confió mucho en mí y me hizo que la adaptación a tu Madrid fuera muy fácil. Sí, la verdad que a mí me parecía que era como un padre formativo. Sí, sí, tienes razón. Vamos con el siguiente, otro campeón del mundo, Xavi Hernández. Hace poco subiste una historia con Xavi. ¿Cómo es estar cerca de ese crack mundial? Es un tipo muy futbolero, tipo simpático, cercano, impone. Cuéntanos cómo es Xavi en las distancias cortas. Pues mira, yo le conozco porque, bueno, estamos en Qatar, y al final en Qatar ahí la colonia española es pequeña y un amigo en común que se llama José Carlos, que estoy muy agradecido porque es un crack. Ahora, por cierto, es el entrenador personal de Karasvalia, él, ha viajado con él desde Nápoles, ahora está en el PSG y tal, y está jugando en el Real Madrid, una experiencia. Y este era amigo ya de Xavi y me dijo, sé que es tu ídolo y tal, quiero, hostia, vamos a ver el entrenamiento y tal, no sé qué. Y fui a verle y, joder, y imagínate, es que era mi ídolo, que además curiosamente me habían comparado en él. En Marca me hicieron un reportaje que ponía en Tailandia Xavi se llama Galán, en Indonesia me llamaban los propios compañeros Xavi, Xavi, Xavi. Y claro, yo más orgulloso porque no, lo único que me parece es que juego la misma posición y que soy así bajito como él, pero bueno, tengo un estilo parecido, ¿no? Digamos. Y cuando llega allí, pues, joder, en el primer momento, hostia, sí, sí, tú eres el que ha jugado en 1000 países, madre mía, tal, no sé qué, empezamos a hablar, hostia, vamos a cenar. Y tú imagínate, ¿cómo que a cenar? Y fuimos a cenar, tenemos 3 horas hablando de gente, de fútbol, o sea, está más enfermo de fútbol que nosotros y ya te lo digo yo, o sea, es un crack. Va a hablar de tal, no sé qué. Y, y no, empezó muy buena amistad. Me decía, oye, José, vente conmigo a ver el Argelia-China. Me voy a poner a ver el Argelia-China. Vente a ver el entrenamiento del Bayern. Podemos él y yo el entrenamiento del Bayern. Que me acuerdo una vez que no le dejaban entrar a seguridad. Y ya la gente, no, no, que es Xavi, hostia, ahí de seguridad. Pero el tío es súper humilde, no te creas. O sea, otro, es que te lo juro que es de los tíos más humildes que he conocido en mi vida. Que luego me da rabia esa imagen que a veces se ha dado en la prensa o tal, en las ruedas de prensa, que a veces que esa presión que se tiene, ¿no? Cuando se un club tan grande, porque todo el mundo que te puede decir que ha estado cercano con él, ya te digo que yo no era nadie que se vea hasta mis partidos. Me acuerdo que el primer mensaje, cuando yo fui a Villarroledo, porque él también era muy amigo del entrenador, de Edu, que metí un penalti, y el primer mensaje que tenía era de Xavi felicitándome por el mensaje. Vamos por el penalti. Va, penalti has tirado, no sé qué tal. Y me acuerdo de los partidos que me mis partidos, qué tal. Y una amiga en común me dijo un día, joder, pues me dijo Xavi que le recuerdas mucho a él, ¿qué tal? Y digo, va, espera, espera, espera. Dime esto que ya me puedo ir tranquilo, porque es que ya, tío, para mí era un ídolo. Y claro, ¿a qué momento llega tú de ser ídolo a casi ser amigo de ahí, de vente a ver el entreno, iba a verle, tal, estaba con él y me trataba, ya te digo que, bueno, lo mismo, que yo no soy nadie, que tal, y me trataba con uno como si fuera un compañero suyo de toda la vida, me ha intentado ayudar, cuando vaya en Qatar me intenta, joder, tío, que tú tienes aquí nivel para hablar con, me intenta incluso ayudar y en todo siempre ha sido espectacular conmigo. Entonces, ¿qué te puedo decir? A veces he conocido, o puedo decir, no quiero decirlo, de un ídolo, que era mi ídolo también, y luego en persona, y en plan, joder, muy frío, muy tal, y en este caso, mira que es difícil, porque yo me veía hasta los partidos de Xavi cuando iba a motivarme, a ver cómo quiero jugar como él, y luego tenerle como amigo y tal, eh, y en este caso supera lo que es como persona, cómo me ha tratado a mí, que
incluso que para mí siempre lo es el mejor jugador que hemos tenido en España, porque para mí es el más diferencial en cuanto a estilo de juego y demás que hemos tenido. Sí, a mí también. Además, me acuerdo cuando entrevistamos a Marcos Sena, que le preguntamos que cómo era vivir un Rondo en la selección española. Y él dijo que con Iniesta y con Xavi vivías dentro, pero que a Iniesta le vio perder algún balón. Sin embargo, a Xavi dice que nunca le vio perder un balón. O sea, que nunca iba al centro Xavi Hernández. O sea, el nivel, tú como medio centro pensarás, hostia, pero ¿qué cojones hay que hacer para llegar a ese nivel? Yo creo que es imposible. Yo le veía a todos los partidos que podía y siempre iba a Qatar a verle en directo, siempre. Ya tenía él de aquella que yo vi cuando se retiró de todo. Además, tengo una camiseta suya cuando se retiró en el SAT. Tenía yo la de España que también me la firmó, pero yo iba a todos los partidos y decía, hostia, pues que este está para jugar el Barça todavía. Es más, yo esa discusión la tenía con él. Y él mismo también humilde, decía, que no, José, que yo, tal. Y que tío, que estás para jugar todavía en el Barça. Igual menos, pero de hecho se fue con 35 a Qatar. Y es que en Qatar jugaba incluso más arriba de media punta. Es que era. Es verdad que el nivel en Qatar es más bajo, ¿no? Y el nivel de juego pues es más lento, pero da igual, es que lo hacía todo bien. Ya me ha pasado, porque luego estuvo allí Gavi, que es un gran jugador, pero bueno, o mejor estaba Sneijder, estaba de todo. Y luego, bueno, como te digo, yo he estado he jugado contra Forlán en Hong Kong, pero o tal, y son jugadores que son top, pero que ya, pero ves jugadores de este caso, como cuando Cazorla también fue luego al Al-Sadd, que son genios del fútbol, son gente muy privilegiados, no, lo siguiente, no son genios. Y lo de Xavi igual, es que da gusto verle jugar incluso con 38, 37, 39 años que tenía. Me imagino. Vamos ahora con dos grandes entrenadores. Uno es Unai Emery. Nos han hablado muy bien de él, ya sabemos quién es Unai Emery, no vamos a descubrirlo ahora. Pero entrenar con Unai, ¿qué es? ¿Tenía una metodología diferente al resto? ¿Qué aprendías con Unai? Pues Unai, yo creo que yo le doy siempre mucho mérito a Carcedo, que es su segundo, que ahora ha hecho está haciendo carrera en solitario. Yo estuve en el Pafos, está ahora también en Sparta Moscú, si no recuerdo mal. Eh, y hacían un muy buen tándem. Pero lo que le valoro más a Emery yo creo que era muy intenso en los entrenamientos, pero a la vez muy positivo. O sea, que no era el típico intenso, pero luego está todo el rato quejando, sino que una intensidad positiva, ¿no? Crea un buen ambiente en el vestuario. Luego que tácticamente también, bueno, yo a veces le veía por el cruzabas y casi no te saludaba, pero no era porque él no quería, sino que estaba en su movida pensando en cosas tal. Yo creo que otro genio, yo creo, de entrenar, ¿no? Y un obsesivo del fútbol. Y bueno, me alegro muchísimo de todo lo bueno que le está pasando, que es más que merecido. Yo creo que es, si no el mejor de los mejores entre los que he tenido. Sí, eso de que estaba pensando 24 horas en el fútbol, uno de los 130 y pico entrevistados que llevamos, no me acuerdo quién, pero nos lo contó. O sea, que estaba como en su mundo, y estaba mirando para abajo, en plan, ¿pero qué hace? Estaba pensando pues, en jugadas o táctica o estrategias varias. Vamos a hablar de otro entrenador, Juan Malillo. También hemos tenido muchos invitados que han sido entrenados por Juan Malillo. Y aquí de Juanma no nos han hablado bien, nos han hablado extremadamente bien, como casi el inventor del fútbol. Y además gente que ha estado con Lillo en el Tenerife, cuando Lillo pues poco después lo echaban, o en el Oviedo, pero aún así todo, hay jugadores que dijeron, yo no sabía de fútbol hasta que fui entrenado por Lillo. ¿Eso es verdad? ¿Qué viviste tú con Juanma? Mira, si algo me arrepiento de haberme lesionado tal es que no viví, estaba lesionado. Entonces, claro, no viví todo eso, ¿no? Estaba yo para tratarme ya, luego hacía trabajo de operación y no viví todo lo que estar ahí yo, además de aquella, me trataba con el primer equipo y también con el B, y luego volví, digamos, al B, que era mi. Pero aún así, siempre que me veía por los pasillos y demás, me trataba increíble. De hecho, mantenemos relación. Hablamos a veces por audio y demás, y como tú dices que todo el mundo te dice que es el mentor de Guardiola, que Guardiola es que se ha aprendido de él, obviamente que luego pues se ha incorporando cosas, bueno, la tiene también de asistente de varios años en el City y demás. Y lo mejor de Juanma es que yo creo que ningún jugador te habla mal de él, porque a nivel táctico es una cosa también, pero luego a nivel de persona, ¿no? Porque aprendes no solo de fútbol, yo creo que, sino de la vida con él. Aprendes de todo. Es un sabio, es un filósofo, pero es que es de verdad. Es que hasta las ruedas de prensa. Yo creo que tengo un entrenador que tuve en Hospitalet, Jonathan Isuña, que yo creo que se estudia hasta las ruedas de prensa. Es que da gusto hasta escucharle, porque todo lo que dice tiene fundamento
Y a mí ya tengo otro que me puede haber dicho, bueno, tú ya eres del filial, conmigo tal, y siempre me trató como uno más y me trató con un respeto, o sea que esas personas yo les guardo un cariño especial siempre, más cuando me vio ya lesionado. Crack. Vamos a terminar con Milinko Pantic. También lo tuviste de entrenador en el filial. En los partidillos o en los centros al área, ¿él participaba? ¿Os ponía los centros al área o le veías que cuando ya te había terminado el entrenamiento se ponía desde fuera del área a chutar a las escuadras? ¿Eso lo viviste con Milinko? Mira, él es el especialista de balón parado del Atlético de Madrid de la cantera y entramos los que tiramos un poco faltas, corners y demás con él. Y me acuerdo que el portero de aquel estaba Roberto, que Roberto, bueno, Benfica, Olympiacos, Español, Valladolid, la vez, bueno, tiene una carrera increíble. De hecho, yo creo que es el mejor portero también con el que he jugado. Mira que he jugado con muy buenos porteros. Eh, pero dice, mira, ahora se va a tirar por el palo largo. Y la enchufaba. Ahora por el corto. Pero es que recuerdo que los corners, me dice, mira, voy a tirar dos al corto, tal, no sé qué. Y lo tiraba perfecto, al palo corto, con la potencia perfecta. Pero es que dice, mira, ahora como le he sacado dos al punto de penalti, se ha adelantado Roberto, tal, o Roberto, voy a tirárselo directo. Y mete 2 goles olímpicos. Y digo, ¿qué dices? O sea, este tío está loco. O sea, ya cuando vi eso, ya digo, estamos locos aquí. Le metió a Roberto, que era un portero consagrado, que era el 21 y tal, 2 goles olímpicos, que estaba tal y ya. Y un genio. Y luego como persona lo mismo. Yo hice un partido benéfico, que bueno, a ellos les hubiera encantado, porque llevé a Roberto en León, partió los juguetes, que había que tener una entrada, era un juguete o comida no perecedera, lo hice en Navidad. Y vino Nieto, Roberto Fresnedoso, López Recarte, que le tuve de compañero en Almería, David Aganzo, ¿quién más? Jorge Alonso, Eusebio, Juan Carlos, y fue Pantic. Y le dije, bueno, entre otros, ¿no? Fue Capdevila, fue tal. Y le dije, Milinko, ¿puedes hacerme un favor? Y él tenía un torneo de pádel o un evento en Madrid por la mañana. Y por el favor de hacerme tal, se vino en un AVE, jugó la primera parte y se volvió. Y eso, macho, un tío que te lo como Milinko Pantic a mí, que digo, este igual se acuerda de mí, que me entró ahí medio año y no fue ni de mi entrenador, fue como de estrategia y tal, ¿no? Ostras, que te haga eso, pues dice mucho de una persona, ¿no? Y esas personas es que agradecido de por vida, ¿no? Porque te demuestra mucho cómo son como... Y luego un crack, ¿no? ¿Qué necesitas? Tú necesitas... Y ya te digo, él ha sido un crack absoluto, pero cuando gente así te muestra que tiene ese tipo de humildad, pues, ¿para qué te haces el sombrero? Te voy a hacer una última pregunta, esta me la han encargado. ¿Tú crees que un centro de Milinko Pantic lo hubiera rematado bien un tal Villalangos? Hombre, usted se iba muy bien de cabeza, además tiene mucha altura, claro que sí. Ese compañero también de la cultura, de Chus, sí, sí. Qué Es grande. que Hace que no le veo igual 15, no, 20 años. Le mando un abrazo desde aquí. que tiró una vez, me contaron que tiró una vez un penalti, hizo un agujero en el punto de penalti a los Panenka. Hostia, mira, Chus, que solo te dice las cosas de cabrón, qué cabrón es, tío. Hostia, es verdad. Eso fue en Logroño, jugando un campeonato de España. Ostras, sí, sí. Sí, fue a tirar Panenka que le dio al suelo, pero había muchos nervios en la tanda. Creo que era contra el Villarreal, además. Hostia, qué cabrón es Chus. También me contó, vamos a decir que fue Chus, venga, que fallaste un penalti contra un portero que le llamabais Wilfred. Hostia, pues no lo sé, fallar penaltis. Fallar penaltis. Mira, yo siempre me pongo una medalla porque me has dicho lo de, lo de que no tengo gol y tengo Sí. solo uno, tengo que presumir de ello aquí, solo un buen dato en mi carrera, que es que nunca he fallado un penalti en partido oficial y he tirado 17. Y tengo que decir que esto tiene que ser porque ha habido, y te lo juro que no fue amañado ni nada, pero en Gibraltar el año pasado, digo, venga, no quería tirarlo porque estaba ya un poco también de como entrenador jugador, ¿no? Venga, va, tíralo tú, tal. Digo, que no, coño. Y venga, lo tiro y lo fallo. Y lo tiro, o sea, lo tiro, creo que el primero lo tira Panenka, no. No, el primero lo tiro y lo fallo, pero había mucho viento en Gibraltar y se había movido el balón o el portero, no me acuerdo. Creo que fue el portero. Y lo van a repetir el árbitro. Tiro el segundo y lo tiro a Panenka. Y me lo para, pero lo manda a repetir. Porque esto te lo juro que es verdad. Y ya tiro el tercero y lo meto. Además me la toca el portero. Y claro,
Yo incluso pregunté a mis, no he escrito muchos followers, pero digo, hostia, me ha pasado una cosa, esto sigo contando como que nunca fue un penalti en mi carrera. Yo creo que sí, ¿no? Porque digo, estos dos no son válidos. Si se han mandado a repetir, no sé si son válidos. Entonces yo sigo diciendo que he tirado 17 penaltis, no cuento los otros que serán 19, y he metido los 17. Pero digo, joder, ya este año si hay penalti no lo tiro, porque me quiero retirar al menos con un buen dato, que es que tengo 17 penaltis metidos en partido oficial. Muy bien, Alan. Pues el siguiente juego se llama Cortitas y al pie. Es un juego donde te voy a hacer tirar un poco de memoria, te hacer unas preguntas un poco raras de cosas que te hayan podido pasar en el extranjero para ver si te sacamos alguna anécdota. Pero antes te quería preguntar, habiendo jugado en tantos clubes en pocos años, porque has ido igual cambiando cada año de club a veces y demás, ¿crees que te ha podido cerrar en algún momento las puertas de algún equipo más importante? Sí. Mira, de hecho el entrenador de Finlandia no me quería firmar por eso. Me dice, pero este tío, y firmo gracias a Reguero, un español, que le contó un poco las circunstancias y tal. Y dice, pero vamos a ver, que este tío ha pasado en 2016, creo que fue además. Es que ha jugado en Chipre, luego se va a Rumanía y luego se va a Indonesia, pero ¿por qué ha cambiado tanto de equipo? Y luego, bueno, me conocí, luego estuve genial allí, de hecho, pero sí que me ha perjudicado. Porque, ya te digo, muchas veces, incluso a gente se pensaban que yo lo hacía por un tipo de récord. Y es que menos el caso de Costa de Marfil, que es verdad que fue buscado, y un poco el de Italia, pero más que por añadir un país era porque quería sí o sí jugar en Italia. El resto nunca lo he hecho por. O sea, si me hubieran dicho, estate en Qatar 5 años, me hubiera quedado 5. Me da igual. Entonces, eso sí que me ha perjudicado un poco, tener esa imagen de futbolista mochilero. De hecho, me acuerdo al final de mi carrera, una gente me dice, joder, pues te tengo que pedir perdón, porque un día me acuerdo que me contestó en plan, pero tú no sé qué, coge la mochila, no sé qué, tal. Y me dijo, joder, tenía un par de compañeros perdón, de jugadores que eran compañeros míos, y me dijo, joder, me han dicho que eres súper profesional, que no sé qué tal, y te pido perdón, porque al final, joder, fíjate, has hecho una carrera tal, que valoro, y me quedo con eso, ¿no? Porque al principio como que se pensaba que yo solo jugaba pues para poner la foto en Facebook de que estaba en Tailandia o algo así, ¿no? Ujú. Ahora vamos con lo que es el juego propiamente dicho. La primera de todas, ¿alguna novatada o algún ritual de estos extraños de recibimiento que te hayan hecho en algún país? ¿Alguna sí que recuerdes? Ostras, pues sí, bueno, en Tailandia me hicieron ir a un karaoke ahí y cantar algo y has visto que tengo una voz ya, estoy afónico casi de entrenar y tal, me pongo fregar pues como no cantara Sergio Dalma, que es la única que puedo así un poco. Pero claro, ¿qué pasa? Que mi hermano siempre hace esa canción en todas las bodas, es como la gente contrata, o sea, mi hermano dice, saben que en las bodas canta Sergio Dalma, van a ir pegados, entonces no quería tampoco pisar el terreno. Y, y la canté, pero claro, imagínate los tailandeses diciendo, ¿qué cojones está cantando este Sergio Dalma? ¿Quién es este? Y la gente se quedó pues como así con la cara, ¿no? Y la única vez y la última. Creo que no les hizo mucha gracia que cantara Sergio Dalma fuera mi canción elegida para hacer un playback. Ujú. Vamos con la siguiente. ¿Alguna entrevista o rueda de prensa surrealista que has tenido en el extranjero? De eso de que a la hora de preguntarte el reportero, pues, o no sé, por tema de idioma o por costumbres locales, alguna entrevista que digas, joder, qué cosa más surrealista de entrevista me están haciendo, o alguna rueda de prensa, no sé, si coincide que te ha pasado algo, es que se me ocurre, No, no. pues en Red Press no me ha pasado así nada raro. Bueno, sí, bueno, lo único, bueno, al final lo dice, en Indonesia hay una característica, que cuando tú vas con tu novia o tu mujer, eso, te dejan viajar con ella, te dejan meterla en el hotel y demás. Entonces, luego tenía rueda de prensa antes del partido y estaba en la sala, el entrenador tal, y me dijeron que si podía, que no, que se sentara mi mujer ahí. No, coño, no vas a sentar aquí. Le dije que no, pero vamos, que si hubiera querido sentaba ahí en la rueda de prensa. Pero dije, pero eso lo respeto, bueno, increíble, ¿eh? De hecho, no, tú viajas con tu mujer, no, pues te dejamos aquí tu habitación, y yo luego bajaba a comer, y bajaba ella, se sentaba en una mesa aparte y tal, y esto solo puede pasar en Indonesia. Pero bueno, y pasó esto en la rueda de prensa. Pero no se sentó, ¿eh? En algún partido disputado o alguna afición de estas un poco más caliente, ¿qué es lo más raro que hayan tirado desde la grada? No sé si, porque nos han contado aquí a veces tirar de todo, no sé si te ha coincidido la grada o... Ostras, en Indonesia es que
tiraban piedras. Directamente tiraban piedras del Bueno, estadio y tiraron piedras. Me acuerdo una vez que tiraron piedras. Y bueno, era complicado. Me acuerdo que a veces en Indonesia se iba al campo como en tanques, como blindados, como si fueran, y a coches de policía de estos de blindados para entrar al estadio, sobre todo cuando eran partidos de alto riesgo. De hecho, el primer partido que jugué en el estadio de Yakarta, la policía mató a un aficionado en una reyertas, mató a un aficionado. De hecho, se iba a cancelar la liga. Además, ha habido siempre muchos problemas de que incluso dentro del estadio o fuera se matan entre los aficionados y las aficiones rivales. ujú. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas en un campo de juego o en el vestuario del entrenador o el presidente hacia los jugadores? Una bronca que pase en los años y digas, joder, aquel día la que se montó. Fua. Eh, una mía con el entrenador en Chipre. A mí me firma un entrenador chipriota, luego firma un rumano, que bueno, cosas del fútbol, que viene con un director deportivo rumano y a los españoles, a Randy, que está Iván Randy, yo y dos más no nos quiere. Y nos hace un poco como de bullying, ¿no? De tal. Y me acuerdo de un partido que me pone y me saca al minuto 35. Está empezando a chillar y le dije, ¿pero qué quiere? Está levantarse la mano, ¿pero qué quiere esta? Y me cambia. Y cuando me cambia, está muy caliente. Y, hostia, como una cambiar al minuto 35 porque que no le mandé ni así. Le dice, ¿pero qué quieres? O algo así tal. Y me cambia. Y me dirijo a él y le digo, ¿pero por qué me cambias? Y él hacía como que está viendo el partido. Esto es lo que más me molestó. Porque me dice, bueno, ya hablaremos, o sea, pero. Y yo digo, ¿pero qué he hecho mal? Mister, dímelo en serio, ¿por qué me has cambiado? No lo entiendo. Porque para mí no está jugando un mal partido. Y coge y sigue como hablando. Y ya me dice, que te vas para el vestuario y me da un empujón. Buah. Yo creo que es la única vez en mi vida que he contestado a un entrenador. Le dijo, trátame con respeto, Me dice, trátame con respeto. Le empezó a hacer así. Y nada, me apartó el capitán, y me acuerdo Pulpo, que era muy gracioso, que está con su mate, típica gente, me dice, está fuera, papá, está fuera, me decía, está fuera, digo, que estoy fuera. De hecho, este presidente que luego me dice, es que a mí me gusta, es como jugador y tal. Y no me echó por él, porque al final yo sé que le gustaba como jugador, pero me hizo como un vis a vis ahí con el entrenador. Digo, es que me trata mal el entrenador. Imagínate, igual ese entrenador no juega mal. Por eso también me quería ir. Digo, es que con este entrenador me voy. Que casualmente luego, cuando me fui, al mes y medio le echaron. Digo, joder, tío, me voy a haber esperado aquí. Aunque luego lo cobramos y tal, pero bueno, o sea, que nunca sabes lo que es mejor. Pero fue la más. Digo, ostras, tú, le he dicho al entrenador, el típico dedo acusador este de hierro, pues así en la cara. Digo, que a mí me trates con respeto, que soy persona antes que el jugador, no sé qué. Hostia, también tengo una cosa, me ganó un respeto de los jugadores, que era aquella, estaba Roger Guerreiro que juega en el Celta, y digo, hostia, tiene unos cojones el español y tal, porque digo, sí, mis cojones, pero no juego más en todo el año. Y es la única vez yo creo que tenía una así gorda con el entrenador, que me arrepiento, Ahora que estoy de entrenador me arrepiento. En tantas ligas como has jugado y equipos en los que has jugado, me imagino que hayas coincidido con defensas duros de narices, de estos que rascan a tope. ¿Cuál es la entrada así más dura que has visto o algún defensa que te hayas enfrentado o compañero que rascase mucho? Hostia, me pasó una anécdota, que no quiero decir el nombre porque es español y le tengo mucho cariño, luego me pido perdón, pero era un chaval que me daba muy bien con él fuera del terreno de juego y jugamos en contra, un partido en Hong Kong, hostia, y sin decirle nada, me empezó como a pegar, me pegó un puñetazo en un córner, me empezó a decir, hijo de puta, te voy a matar, no sé qué, tal, y yo, pero, y es que, te lo juro que me quedé loquísimo, digo, pero es que no le he hecho, que no fue que es que tuvimos una entrada y tal, y me quedé hasta en estado de shock, y ese partido, encima me rompo el tendón el tendón del bíceps femoral. Agarré la camiseta a uno y parece como que yo me rompí la camiseta. Y me rompí el tendón y me operaron. Y luego él me escribió por Instagram además y me pidió perdón. Dijo, se me ha ido la olla. Y dijo, tío, pero es que me diste un puñetazo, tío, en el estómago, tío. Ya, es que me transformo. Y si es verdad, porque me lo ha dicho más gente, que ese jugador en el partido se transforma. Yo también soy muy sangre caliente, que a veces se me va, jugando a veces tal, pero hostia, llegar a ese punto y digo, ¡buah! Y luego, verdad, que ahora me ven con él, me pidió perdón muchas veces, en plan, joder, tío, perdona, verdad, tal, pero me sorprendió porque
era amigo fuera del campo, o al menos iba a tomar café alguna vez y lo hemos conocido mucho, ¿no? Y en el campo se transformó totalmente. Y vuelvo a repetir, no es que yo lo hubiera picado antes o que le hice una entrada yo fea o tal. Y me chocó mucho esa actitud. Perfecto, Alan. Pues nada, vamos con el último juego, que es el que te voy a contar yo, ¿vale? Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Y con esto ya pondríamos final a esta pedazo de entrevista que la verdad que está siendo divertida, entretenida, amena, que casi vamos 2 horas también. Se ha pasado rápido, o sea que una auténtica maravilla. Perdonad que me Al enrollo Galán. mucho. ¿Eh? Que perdonad que me enrollo mucho. No, todo lo contrario, vamos. O sea, perdonarnos a nosotros, que al final queremos saber todo, preguntamos mucho y la verdad que da gusto. Pero bueno, al Galán de hace 25 años le diría que Disfrute más de cada experiencia del día a día. vale. De mi carrera de futbolista cambiaría. No haberme ido a Asia como primera destino después de Almería, después de la cultura leonesa de Almería. Vale. El aprendizaje que me ha dejado el fútbol es que todo te puede cambiar en un minuto, tanto para bien como para mal en tu carrera, que hay que estar preparado, que el dios del fútbol al final siempre de alguna forma u otra te lo premia, como digo yo, el dios del fútbol siempre te lo premia, y sobre todo que hay que ser buena persona porque al final, sí, bueno, la gente cara el dinero, los títulos, donde has jugado, pero te acuerdas de las vivencias de la gente, los compañeros que has tenido, sobre todo lo que viste con ellos y cómo era como compañero, ¿no? Vale. Mi experiencia en el Bigote Abadía ha sido Espectacular, te digo que yo repetiría, pero joder, no os quiero robar otras 2 horas de tiempo. Nada, es un nada, placer y me encanta lo que hacéis y soy muy del fútbol retro y modesto y tengo que decir, confesaros que conozco mucho más a cualquier jugador que traigáis de ahora que si me pones en un actual. Antes no, vamos, me conocía a todos los jugadores de primera, segunda, dónde eran y tal, y ahora me desvinculo. Entonces me siento un poco más ese vínculo con vosotros por los jugadores y gente que traéis, que muchos de ellos son con los que me he creado yo viendo jugar y son para mí ídolos. Oye, pues muchas gracias. Nosotros así en Petit Comité siempre hablamos y decimos, joder, este futbolista es perfil del Bigote Abadía. Es un poco ese futbolista noventero de los años 2000 que traemos. Y nada, muchas gracias sobre todo por seguirnos, por tus palabras. No sé si la experiencia desde dentro es lo que esperabas o lo que has visto desde fuera. Como Xavi, ¿no? Como te dije, superas expectativas, joder. Sí. Pues genial, oye. Y te lanzo la última, Galán, que es el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... Mixta. Ah, mira, qué bueno, Miguel Ángel Mista, buen delantero del Valencia. Sí, él está con la academia con nosotros con Vía, en la área internacional, hemos hecho un campus juntos, ha entrado aquí. Él entró en Atlético Ottawa, cuando estaba yo en Canadá nos enfrentamos, y a veces lo que te digo, hablar en los hoteles en época del COVID, que estamos en la burbuja y tal, y eso, un tío espectacular, y a medida que lo he conociendo más, aparte que es un jugador que tiene un talento brutal, pero es que el cabrón, y yo eso lo odio un poco, se lo díselo, es que no es solo bueno al fútbol, es que al golf es mejor aún, y al pádel es mejor, y se le da bien, se da bien todo, el cabrón, es un atleta o sea, que es muy bueno a todo, y es va a dar mucho juego porque también tiene muchas anécdotas y una carrera espectacular. Espectacular, si yo le veo de vez en cuando que va a jugar a pádel con Javi Guerrero, con Raúl, con toda esta gente, y sí, tiene pinta de tener nivel porque vamos, con los que juega por lo menos son de nivel. A mí al menos me ha pintado la cara a las dos cosas, Sí, ¿no? al golf y al pádel. Pues bueno, Galán, oye, por decirlo así, muy perfil del Bigote Abadía, así que muchas gracias por retarle y nada, oye, que miles de gracias a ti por tu tiempo, por estas casi 2 horas que hemos estado aquí, por, oye, pues contarnos todo lo que nos has contado, con tanto detalle, tan bien contado, que también hay que decirlo, que la verdad que lo cuentas muy bien y se agradece. Y nada, para lo que necesites, aquí está el Bigote Abadía. Igualmente, un placer amigos y seguir con vuestro programa y con vuestra cuenta que
que no solo yo, muchos y la mayoría de mis amigos somos fieles seguidores vuestros. Así que muchas gracias por la invitación. Genial, pues muchas gracias a ti, Galán. Nos vemos. Buenas noches. Hasta ahora, chao, chao. Gracias, hasta la próxima. Sí.